¿Qué cosas paranormales les han pasado y nadie les creyó? Nadie me cree porque la historia empieza cuando me dirigía a una rave, sí de esas que hay drogas al por mayor, pero es 100% verídica. Un día me habla un amigo, me dice que vendrá a la ciudad y que irá a una rave que está en la carretera. La fiesta empezaba a las 12 de la noche, así que agarramos carretera ya tarde, algo así como 1 de la mañana. Para entrar al evento tenías que salir de la carretera, avanzar unos 800 metros y listo, pero no. Nos equivocamos de camino de terracería y empezamos a notar que nos estaba quedando las luces del evento atrás de nosotros, así que empezamos a regresar y pasando una pequeña loma, yo noto una sombra algo curiosa de color blanco. En ese mismo momento mi amigo que iba manejando prende las luces altas, y le pregunto, ¿viste eso? Y me responde, sí, ¿qué fue eso? Ya no le respondí nada, pero los dos vimos exactamente lo mismo. Era una figura femenina caminando diagonal flotando, vestido blanco, hecha de un material a lo que podría describir como talco, hecha de un polvo súper fino, y se comportaba muy diferente a una simple nube de polvo, y solamente cruzó enfrente de nosotros y se desapareció entre las ramas. Tal vez solo fueron 3 segundos, pero esos 3 segundos sacudieron toda mi ideología al respecto de los paranormal. No fue una historia temible porque nunca tuvimos miedo, pero sí me sacudió bastante mi escepticismo. Fui a muchas cacerías de noche por venados en mi adolescencia y sé que esa figura no era polvo de la carretera. Una vez me crucé una bruja, para resumirlo volvía de la facultad de entregar unos papeles y estaba viendo cómo volver a casa, y en eso me cruzó una señora que me indica una parada de colectivo. Era muy por la tarde y era una calle amplia, pero notaba que la señora estaba del otro lado de la calle yendo a la misma parada que yo, todo normal. Hasta que llegué a la parada y la señora estaba conmigo, espere y no venía el colectivo. En esa un bus se detiene y cuando me volteo veo que la señora ya no está y solo está una mujer joven y alta vestida exactamente igual. Fue tanta mi confusión que revisé por todas partes si la señora estaba caminando hacia alguna casa o algo así, pero solo vi calles vacías y esa mujer joven que se subía al colectivo. Una vez con 3 sujetos fuimos a intentar robar patos a una finca cercana. Es un pueblo bastante alejado de la ciudad, aproximadamente a unos 125 kilómetros, y como buen país tercer mundo no hay electricidad en algunas zonas. El dueño de la finca se levantó, un tipo, llamémoslo ladrón 1, salió corriendo a mi dirección, el otro sujeto salió de otro lado, se había escondido del dueño, pero faltaba uno y estábamos preocupados. Me sugirieron silbar para que el tipo que estaba perdido me pudiera escuchar. Silbé una vez, no me respondieron, silbé otra vez y escuchamos del monte un silbido fino pero fuerte, volví a silbar y me volvieron a responder. Estábamos decididos a ir de donde provenía ese silbido. Hasta que atrás escuchamos otro silbido y efectivamente era el sujeto que estaba perdido, se había dado una gran vuelta para no ser atrapado. En ese instante yo me miré con el otro sujeto y sin decir ninguna palabra nos devolvimos rápidamente al pueblo. Mi abuela me dice que nunca hay que silbar a la nada y menos de noche, ya que algo o alguien nos puede responder. Resulta que un día me levanté temprano y fui a la cocina donde se encontraba mi mamá, me puse a charlar con ella, quien le estaba dando la espalda a lo que viene siendo el living, cuando de repente veo a mi hermano viniendo por detrás de ella caminando lento. Mi hermano suele venir por la espalda de la gente y salta y aplaude al mismo tiempo para asustarla. A lo que yo lo miro y sonrío esperando a que venga y haga lo que hace siempre y asuste a mi mamá. Mi mamá me mira y se da cuenta que le estoy sonriendo a alguien atrás de ella, a lo que voltea a ver hacia el living, me vuelve a mirar a mí y me pregunta ¿de qué te reís? Yo al ver que no se sorprende por mi hermano, miro hacia el living y no hay nadie. Resulta que mi hermano estaba durmiendo en la cama y aquella cosa que yo vi que supuestamente era mi hermano todavía no le encuentro explicación. Contexto: mi padre administraba un campamento cristiano hace 6 años, por lo que era muy común eventos de liberación de demonios o poseídos, pero hubo una serie de cosas que pasaron después de una semana se retiró. Así le decíamos a una semana donde se llenaba de pastores y muchas personas y que culminaba un sábado con una vigilia.
Una especie de animal, por no decir bruja convertida, se subía a nuestro techo e intentaba entrar a nuestra casa, que en ese entonces era extremadamente pequeña y en un solo cuarto teníamos cocina, habitaciones y sala, separados por cortinas, así que era aterrador escuchar cómo esa cosa intentaba entrar a la casa rasgando las láminas de zinc y haciendo el intento de levantarlas para meterse. Unos pastores le recomendaron a mi padre orar y aventar piedras para ahuyentarla, lo que al parecer funcionó, porque de ahí nunca volvió. Las cosas paranormales son reales. Esto le pasó a alguien que fue amiga mía en su momento. Ella vivía con su madre divorciada del papá, el papá cristiano y la mamá gitana. La mamá siempre fue muy curiosa, nunca le vi nada raro, pero al parecer hacía rituales y cosas raras fuera de la vista de la familia y amigos. El punto es que ella hacía siempre un ritual, pero siempre lo hacía sola en su casa, y un día mi amiga entró al cuarto, y la mamá se quedó quieta como asustada, se le cayó lo que tenía en las manos, se dio la vuelta, agarró a mi amiga y la llevó a otro cuarto. Mi amiga me cuenta que la mamá le dijo que cerrara los ojos, se tapara los oídos y que se pusiera agachada, y que ella escuchaba cosas cayéndose, cosas rompiéndose y a su hermanito gritar. Se encerraron en un cuarto por un buen rato hasta que todo se detuvo. Ella me dijo que nunca había sentido la piel de gallina en todo el cuerpo, sentía como un peso encima y que la aplastaba. Después de ese suceso ella se fue a vivir con el papá. Creo que la mamá sigue viva, pero los hijos no se acercan a esa casa donde vive ella. Yo la verdad no creo en lo paranormal. Sin embargo, de pequeño me ocurrió algo que terminé concluyendo que simplemente seguía adormitado y lo imaginé. Pero recuerdo que tenía como unos 7 a 8 años tal vez, y me estaba peinando frente al espejo para ir a la escuela, y recuerdo haber visto en el reflejo del espejo pasar algo corriendo atrás mío, pero corriendo sumamente rápido, que se vio como borroso y los pasos sonaban como tacones. Yo me paralicé un rato y de ahí seguí como si nada. De niño siempre decía que si hacía como ese no vi nada, entonces no me pasaría nada. Recuerdo también que se rumoreaba en la colonia que había un fantasma que le decían la taconuda, que decían que aparecía y sus pasos sonaban como tacones. No volvió a ocurrir nunca más, por lo que llegué a la conclusión que simplemente yo seguía adormitado en plena mañana y fue algo producto de mi imaginación, por lo que se rumoreaba en la colonia. Una vez en la casa de mi abuela, estaba durmiendo, y no habían puertas, eran cortinas las que tenían los marcos de los cuartos, y sentí en medio de la noche una presencia, una sombra entre las sombras que andaba caminando en el otro cuarto. Mi abuela estaba durmiendo en otro cuarto que nos separa una pared, pero yo me desperté y escuché los ruidos en la sala que estaba a la par de ambos cuartos, y me metí abajo de la cobija. Luego sentí que la sombra se acercaba a mi cama. Esa presencia se quedó parada ahí, yo congelado del miedo abajo de la cobija, y luego simplemente se dejó de sentir y me pude dormir. A la mañana siguiente le pregunté a mi abuela si ella andaba despierta anoche y me dijo que no, y nadie más había podido haber andado ahí aparte de ella. Cuando era pequeño yo le decía a mi madre que durante las noches escuchaba desde mi cuarto cómo movían los muebles de la sala, se escuchaba cómo se arrastraban por un segundo o dos. Y también escuchaba y sentía pasos descalzos por el pasillo afuera de mi cuarto. Mi madre me decía que era mi imaginación, pero años después, cuando ya no tenía tanto miedo, me confesó que algunas veces ella también pudo escucharlos y se puso a quemar inciensos, tirar agua bendita, etc. Y con el tiempo dejaron de ocurrir esas cosas. Todo comenzó una noche en un fin de semana por la noche. Estaba en mi trabajo del turno nocturno. Cabe aclarar que yo trabajo en un McDonald's, estaba solo en el restaurante. Mis demás compañeros ya se estaban preparando para irse, yo también estaba a punto de hacerlo cuando de repente oigo una camioneta que estaba en el autoservicio. Así que por el micrófono esperé a que tomara su orden, pero no pasaba nada, puro silencio, y eso me pareció raro, pero en unos segundos le dije que sí podía tomar su orden. Pero de repente oí una voz muy ronca y la verdad me asusté porque pensaba que se trataba de algún tipo que pertenecía a un cartel o algún criminal, como sea. Yo solamente le dije que le preparaba su orden y que me esperara. Él con su voz muy ronca y aguda me dio las gracias. Yo solamente me apuré a prepararle su comida para después irme a mi casita de una buena vez.
Entonces me dispuse a asomarme por la ventana para entregarle su comida. Era una camioneta negra. Entonces me di cuenta que la ventana del piloto estaba cerrada, así que se empezó a abrir lentamente hasta que vi lo peor en toda mi puta vida. En donde se supone que tendrían que estar el copiloto y el piloto habían dos perros sentados como si fueran humanos, estaban incluso sentados como si se tratase de unas personas normales. Estaba demasiado asustado y como pude le pasé su comida por la ventana. El perro con su voz toda ronca me dijo gracias, y el perro con su pata cerró la ventana y el coche arrancó perdiéndose de mi vista. Desde este día ya no he vuelto a trabajar en un McDonald's. Mi historia comienza una oscura noche. Cabe aclarar que yo soy una persona que le gusta caminar por las altas horas de la noche, y tú te preguntas que por qué lo hago. Es porque yo soy una persona que vive sola y me aburro bastante en mi casa, pero esa noche fue muy diferente a las demás. Como decía, me encontraba caminando y me pareció algo extraño que ahora no había gente en la calle. Literalmente estaban vacías las calles, pero en fin no le di importancia. Así que yo seguía con mi ruta. Llegué hasta una carretera desierta, pero a lo lejos se veía algo extraño. No sé qué era, tenía forma de una persona, pero lo raro era que esa cosa o lo que fuera se movía muy raro. Parecía que esa persona estaba borracha o algo así. Venía acercándose hacia mí, pero decidí esperar para ver de qué se trataba. Cuando ya lo tenía como a 50 metros de mí, pude ver de que esa persona venían bailando muy exageradamente, pero eso no es lo peor. Lo peor fue cuando lo tenía muy cerca. Pude ver su cara. Tenía una sonrisa muy exagerada. Él venía hacia mí, así que apresuré el paso, pero él me venía siguiendo y no paraba de bailar, hasta que me harté y le dije que se largara y me dejara de seguir. Esa persona solamente se dio la vuelta y así como vino así se fue. Solamente vi cómo se alejara hasta perderse de mi vista y mejor me fui para mi casa. Entonces decidí voltear atrás y esa persona ahora venía hacia mí corriendo muy rápido. Entonces me eché a correr también, pero gracias a Dios llegué a una zona donde había gente, y al voltear vi que ese sujeto ya no me seguía, así que me fui a mi casa muy asustado y después de esa noche ya no salía en las madrugadas. El fin de semana por la tarde, mi mejor amiga Alicia me invitó a quedarme en su casa todo el fin de semana, en lo que sus papás no estaban de la ciudad y a ella no le gusta estar sola en su casa. Llegué a su casa y nos pusimos a hacer varias cosas, no eso mal pensados. Nos pusimos a ver películas y a jugar unos cuantos juegos de mesa, pero hay algo que no les mencioné y es que, al lado de su casa hay otra casa pero muy sucia, más bien estaba abandonada. Así que le dije a Alicia si quería ir a investigar un poco. Ella dijo que sí, así que nos metimos a la casa y al parecer ahí se veía que habían asesinado a alguien. Y lo más raro fue que había un teléfono en línea y lo más aterrador es que el teléfono empezó a sonar. Contesté pero nadie hablaba, era puro silencio. En fin, mejor nos salimos de ahí y nos fuimos a casa de mi amiga. Ya eran las 11:30 de la noche, parecía una noche normal y tranquila, cuando de repente el teléfono empezó a sonar. Alicia contestó la llamada y lo puso en altavoz, y lo que oí fue muy raro. Lo que se oía era una que nos decía: por favor ayúdeme, me quieren asesinar, estoy escondida en mi closet y están asesinando a mi padre. Por favor ayúdenme, no vivo muy lejos, vivo al lado de tu casa, por favor no se tarden. De repente se colgó el teléfono y mi amiga y yo nos vimos muy asustados. Así que la tranquilicé diciéndole que se trataba de algún bromista molestando a esta hora, así que mejor nos pusimos a ver la tele para tranquilizarnos. Pero de repente el teléfono volvió a sonar y era la misma chica, solo que esta vez nos dijo: ayúdenme por favor, ahora están asesinando a mi madre, por favor no se tarden, no tengo tanto tiempo. El teléfono colgó de nuevo, y ahora sí nos asustamos en serio, así que le dije a mi mejor amiga que subiera a su cuarto y mejor se durmiera y yo me iba a quedar en la sala, pero el teléfono sonó de nuevo y ahora la voz decía: por favor ayúdame, están apuñalando a mi hermano mayor, por favor ayúdame, ya no tengo tiempo. El teléfono colgó, pero al voltear Alicia estaba atrás mío, y me dijo: volvieron a llamar, ¿cierto? Yo para no asustarla dije que sí, pero que se habían equivocado del número. Ya era medianoche, nos quedamos los dos en la sala y el teléfono sonó, pero ahora la voz dijo: ellos me encontraron y ustedes no me ayudaron, ahora ustedes morirán, ahora mismo voy por ustedes.
El teléfono colgó. Alicia ya estaba a punto de desmayarse, pero la tomé de la mano y los dos íbamos hacia la puerta principal, pero de repente tocaron la puerta muy fuerte y nos regresamos a la sala y ahí nos escondimos. Yo me escondí abajo de la mesa y Alicia abajo de unas sábanas. Al cabo de un rato no se escuchaba nada. Entonces salí de mi escondite y fui con Alicia. Parecía que se había desmayado. Entonces traté de despertarla, pero después sentí una mano que me tocó detrás. Era Alicia que estaba atrás mío, entonces a quien estaba tratando de despertar. Cuando me giré vi a una chica toda ensangrentada. Nos asustamos demasiado y nos fuimos a esconder al cuarto de sus papás y ahí nos quedamos hasta el amanecer. Pero al amanecer vimos que en la sala había una carta que decía: como ustedes no me ayudaron, todas las noches que cierres los ojos me pegas a mí, cuando te tape estos oídos escucharás mis gritos de dolor y todas las noches los llamaré y si no me contestan los voy a matar. La siguiente historia ocurrió en un jardín de niños. Esto le pasó a una maestra que recién había trabajado en el aula. Ese día habían llegado nuevos alumnos, por lo cual la maestra estaba muy emocionada, ya que a ella le gustaba mucho enseñarle y compartir todo su conocimiento con los pequeños. En fin, a la hora del recreo vio que todos los pequeños ya habían hecho amigos y todos estaban jugando en el patio. Pero algo andaba mal, ya que vio a una pequeña niña que andaba sola. No había hecho amiguitas, así que la maestra se acercó a ella, platicó con ella un momento, pero ella no quería hacer amigas. La pequeña era muy tímida. La pequeña niña le dijo a su maestra que si la podía acompañar al baño. La maestra le dijo que sí, así que llegando al baño la maestra esperó a que saliera del currículo cuando de repente escuchó una risita juguetona que venía de ese mismo currículo. La maestra solamente se quedó escuchando cuando la niña sale y cuando le estaba ayudando a lavarse sus manitos la maestra le preguntó a la pequeña niña si ella ha sido la que se había reído, pero la niña le dijo que no y que ella no había escuchado a nadie que se estaba riendo. Eso le parecía muy extraño a la maestra y ella sabía que algo no andaba bien. Ya había pasado una semana. La maestra se dio cuenta que la niña en todos los recreos se iba siempre al baño y ella un día decidió ir a ver qué estaba pasando con esa pequeña niña. Vio que se metió al baño y entonces la maestra empezó a escuchar esa visita juguetona y ella solamente se quedó esperando a la niña para ver con quién salía, hasta que la curiosidad la invadió por completo y decidió asomarse adentro del currículo, pero se llevó una gran sorpresa al ver que no había nadie en el currículo. Entonces de atrás suyo escuchó a la niña tímida. Entonces la niña le dijo: mi amiga del baño quiere ser su amiga maestra. La maestra revisó cada currículo del baño, pero no había nadie. Eso la asustó demasiado. Cuando un día la maestra habló con la directora del plantel y lo que ella le dijo asustó mucho a la maestra. Le contó que una niña siempre se aparecía en el baño de las niñas, pero lo raro era que eso siempre pasaban los días cuando llegaban alumnos nuevos y cada vez era lo mismo. Decía que siempre una niña se hacía amiga de esa niña que se aparecía en el baño. Top 4 historias escalofriantes contadas por personas. Crecí en la península superior de Michigan. Mi familia se mudó allí cuando yo tenía unos 6 meses. Nací originalmente en un pequeño pueblo llamado Mount Clemens. Vivíamos en la cima de una colina a unos 30 minutos en coche del pueblo más cercano. Los vecinos de al lado estaban a unas buenas 10 millas de distancia. Era tranquilo, pocos vehículos. Si es que algún vehículo pasaba alguna vez por la casa, desarrollé un miedo extraño a los vehículos que subían la colina. Parecía que se podían escuchar a kilómetros de distancia. Quiero decir, por supuesto, había otros que vivíamos en nuestra carretera, pero este no era un lugar para que los forasteros tomaran atajos. Ni siquiera teníamos nombres para nuestras carreteras, todas estaban designadas con números. Cuando crecí, no estaba demasiado emocionado ni asustado y cuando los vehículos pasaban durante el día conocía la mayoría de los autos y camiones que son vecinos lejanos conducían cuando llegaba la noche. Bueno, esa era una historia diferente. Podía ver los faros atravesando la ventana de mi habitación e iluminando mis paredes como una especie de pintura siniestra. Es un sentimiento difícil de describir, pero en mi joven mente sentí que no
Sentí que nadie tenía por qué conducir por una carretera tan remota en cualquier momento después del anochecer. Cuando yo tenía 13 años, era el año 1996. Nuestra familia sorprendentemente acababa de adquirir internet. Cualquiera que tenga entre 30 años sabe lo loco que fue esa vez por alguna razón. En ese momento mi papá instaló la puerta corrediza de vidrio en la pared cerca de donde estaba la computadora. La computadora solía ser el centro de nuestra casa en ese momento, a diferencia de hoy en día, donde cada miembro de la familia tiene su propia computadora más 1.000 millones de otros dispositivos en sus bolsillos. Así que tener la puerta corrediza abierta al paisaje del campo desde el escritorio de la computadora fue bastante agradable. Lo aprecié durante unos 2 días antes de que ocurriera una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Me quedé despierto hasta tarde un sábado por la noche. En la computadora, como de costumbre en esos días, probablemente estaba jugando en las salas de chat de Yahoo o tal vez jugando MYST, entonces lo escuché. Lo sentí principalmente al principio, el ruido sordo del motor de un camión que se arrastraba lentamente por la carretera principal. El camión pasó por su casa y luego se detuvo. El miedo olvidado hace mucho tiempo que mencioné. Antes volvió rugiendo como un tren de carga. Nada bueno saldría de un camión sospechoso conduciendo por nuestra carretera a la 1 de la madrugada. Lo que vi a continuación se quedó dentro de mi cabeza. Todavía puedo recordarlo. Tan claro como el día, el camión se detuvo con un chirrido. Un hombre abrió la puerta del lado del pasajero y rápidamente se apresuró hacia el lado del conductor. Todo estaba sucediendo demasiado lejos para que yo pudiera una descripción física realmente buena, pero me di cuenta de que el pasajero era mucho más grande que el conductor y llevaba una especie de chaleco hinchado, jeans y una de esas gorras estilo camionero. Agarró al conductor y lo arrastró fuera del camión, luego lo estrelló contra la puerta trasera. Parecía estar gritándole órdenes al conductor indicándole que abriera la puerta trasera. Cuando lo hizo, vi que el conductor se giraba hacia la puerta. Dudando por miedo, incluso a distancia pude ver esto claramente. El conductor estaba nervioso y su compañero le entregó con fuerza una pala. El pasajero luego señaló un spa al costado de la carretera detrás del camión. El conductor en pánico comenzó a cavar frenéticamente donde el pasajero había señalado. Cavó durante unos 3 o 4 minutos, hizo una pausa. Luego miró al conductor y los dos intercambiaron algunas palabras que no pude entender. El pasajero luego arrastró algo fuera de la caja del camión que solo pude describir como un saco de dormir cerrado con un cuerpo todavía dentro. El pasajero se acercó a la tumba poco profunda y lo arrojó a los dos hombres, que hicieron un pobre intento de tapar el agujero antes de irse a toda velocidad. Quizás te preguntes, ¿saliste y viste lo que enterraron? La respuesta es seguramente la que esperabas. Por supuesto que sí, y esa es la parte más espeluznante de todo. Cuando salí a la carretera a la mañana siguiente, el hoyo estaba vacío. Sabía lo que vi, incluso había huellas de neumáticos de la noche anterior, pero lo que sea que arrojaron en ese hoyo ya no estaba. Miré hacia el lado opuesto del entierro y me horroricé al ver huellas en la tierra. Conduciendo directamente al bosque, no tenía idea de qué hacer con eso. He reprimido este recuerdo durante tanto tiempo y solo quería fingir que nunca sucedió, aparte de algunos amigos cercanos. Nunca le conté a nadie sobre esto. Creo que esa bolsa que arrojaron al suelo tenía a alguien dentro y pensaron que esa persona estaba muerta. Sin embargo, según lo que vi a la mañana siguiente, estaban equivocados. Mi padre era dueño de una pequeña casa por un breve periodo de tiempo. Esta casa en particular no era una en la que él vivía. Compró el lugar para renovarlo y revenderlo con fines de lucro. Esta casa estaba en un callejón sin salida en el bosque. Era un lugar muy privado, pero en el camino había un historial de gente tirando cosas al abandonar vehículos robados. Solo había 2 casas. En la calle, esta casa era usada frecuentemente por vagabundos. Un vecino nos dijo que fue una casa de drogas durante mucho tiempo. Unos meses después de que mi papá compró la casa, me llamó para preguntarme si lo encontraría allí para ayudarlo a descargar algunos materiales. Llegué unos 10 minutos antes que él. Me di cuenta de que había un auto frente a la casa.
Decidí ir a investigar para ver si había alguien en el auto. MC Cory tenía una placa y vi ropa amontonada en el asiento trasero. Mientras caminaba alrededor del auto comencé a tener esta incómoda sensación de que no estaba solo. Luego escuché a alguien moverse en el bosque cerca de la casa. Fui y me quedé en el borde del bosque durante varios minutos observando y esperando. Mi papá llegó unos minutos más tarde con su remolque y salió de su camioneta y caminé hacia el auto. Le dije que tenía la sensación de que quienquiera que fuera el dueño todavía estaba cerca y que escuché a alguien caminando en el bosque antes de llegar allí. Miró hacia el auto tal como lo hice yo y luego ambos decidimos caminar por el bosque para ver si podemos encontrar a alguien. Mientras caminábamos tuve la sensación de que alguien nos estaba observando. Recuerdo haberle dicho a mi papá lo espeluznante que sería si en realidad encontráramos un cadáver. Dijo que tenía la misma extraña sensación de que no estábamos solos en el camino. Estábamos en un callejón sin salida, así que regresamos. El auto todavía estaba allí cuando regresamos. Decidimos llamar a la policía para reportar el auto abandonado. Después de hablar por teléfono con la policía, entramos a la casa para verificar algunas cosas. Y solo estuvieron dentro por un par de minutos. Cuando volvimos a salir nos dimos cuenta de que el auto ya no estaba, así que debía habernos estado observando mientras estábamos investigando y decidimos salir inmediatamente. Cuando entramos, la policía nunca apareció esa noche y finalmente nos fuimos varias semanas. Más tarde, después, un cadáver fue descubierto en el bosque junto a la casa. La persona que encontró el cuerpo era una señora que estaba caminando por el área. Había un vecino que le contó sobre el cuerpo antes de encontrarlo, pero el vecino tenía fama de ser un borracho y mentalmente inestable y nadie lo tomó en serio. Ese era el rumor. De todos modos, después de que se encontró el cuerpo, la policía salió a hacer un informe. Uno de los detectives tomó declaración a mi papá. Mi papá dijo que el detective actuó de manera extraña y desinteresada. Me negué a creer que eso fue solo una coincidencia, que vimos un auto estacionado en esa área no mucho antes de que se descubriera el cuerpo. Hasta donde mi papá sabe, nunca hicieron un seguimiento con el vecino después de que se encontró el cuerpo. Tuvo una conversación con él meses después de que esto sucediera, justo antes de venderla. La historia se vuelve aún más extraña. El excursionista que encontró el cadáver dijo que parecía que no había estado allí por mucho tiempo, lo que significa que no era un montón de podredumbre. También notó que le habían quitado la cabeza y las manos. La policía informó más tarde que el cuerpo había estado allí durante años. Algo me dice que eso no es cierto. Si el cuerpo hubiera estado allí durante años, no habría sido más que un montón de huesos y podredumbre. Simplemente no cuadra. También me hace preguntarme qué nos habría pasado a mí o a mi papá si hubiésemos encontrado el cuerpo ese día. Esto sucedió hace 2 años y todavía me pone nerviosa pensar en ello. Mi esposo y nuestra hija de 2 años nos mudamos a Tennessee para comenzar de nuevo en la vida. Todos estábamos agotados después de un largo tiempo. Conducía y solo quería sacar los colchones. Mis padres que vivían en Tennessee ya nos estaban ayudando a descargar. Naturalmente, todos los vecinos de nuestro complejo de apartamentos salieron y saludaron. Fue entonces cuando conocimos a Ben. De inmediato recibí vibraciones espeluznantes de él. Me escondí detrás de mi esposo y visiblemente encogido, tuvimos una pequeña charla, pero principalmente prestamos más atención a descargar nuestras cosas que a charlar con nuestros nuevos vecinos. Más tarde, mi papá me dijo que en un momento regresó al camión y vio que estaba mirando a nuestra hija. Mi padre lo llamó y cuando Ben lo negó, mi esposo finalmente le dijo que se fuera más tarde esa noche. Mi esposo y yo todavía estábamos revisando nuestras cosas. Nuestra hija se quedaría a pasar la noche en la casa de mis padres. Eran alrededor de las 10:30 p.m. cuando escuchamos un golpe en la puerta. Pensando que era la pizza que pedí, mi esposo abrió la puerta y allí estaba Ben. Nos preguntó si necesitábamos ayuda y apareció en nuestra puerta tan tarde en la noche, incluso para un vecino amigable. Simplemente espeluznante.
Antes de que pudiéramos decirle que se fuera, pidió un cigarrillo. No solo era un completo bicho raro, sino que ahora simplemente estaba siendo grosero y le dijo que no fumaba, y cuando le dijimos que se fuera enojó un poco, comenzó a gritarnos a mí y a mi esposo y comenzó a golpear la pared. Este tipo estaba desquiciado. Afortunadamente nuestro propietario vivía frente a nosotros en ese momento y salió a regañarlo. Mientras Ben se alejaba nos explicaba que Ben es la plaga residente y sufría de problemas mentales. Problemas, pero en general era inofensivo siempre y cuando tomara sus medicamentos. Sí, porque eso es exactamente lo que quieres escuchar en tu primera noche en un lugar nuevo. Después de que esa noche mi esposo se adaptó y nos instalamos sin más interrupciones, teníamos horarios locos y, a veces, trabajábamos en turnos de noche. Llegaba a casa alrededor de la medianoche y veía a Ben parado afuera de los edificios de apartamentos. Él parecía estar mirándome. Estaba demasiado cansada y quería irme a la cama. Él siempre me pidió cigarrillos y le dije que no fumaba. Mi esposo dijo que él le hacía lo mismo. Cambiaríamos nuestros horarios de trabajo solo para desanimar un poco a Ben y al principio funcionó, pero Ben comenzó a molestar. Nosotros durante el día en nuestros días libres llevábamos a nuestro hijo al parque o a las montañas. Una vez nos pidieron que viniera con nosotros. Dijo que era genial con los niños y que podíamos confiar en él solo con nuestra hija. Realmente debería haber dormido. Mi esposo lo golpeó en la cara en ese mismo momento. Cuando regresamos él estaba sentado en nuestro lugar de estacionamiento. Dijo que se estaba asegurando de que nadie se estacionara allí. Luego trató de abrazar a nuestra hija y ella gritó y se aferró a mí con todas sus fuerzas. La llevé a la casa mientras mi esposo finalmente se enojó y realmente le dio mucha importancia al tipo diciéndole que nos dejara en paz. Le dijimos al propietario, pero jugaron la carta de los problemas mentales y, mira, lo entiendo, nunca es divertido tratar con una enfermedad mental, pero él constantemente acosaba y aterrorizaba a mi hija y tenemos el deber de proteger a nuestra familia. Llegué al punto en que mi hija no quería salir porque el hombre malo estaría ahí afuera y la miraría fijamente. Amenazamos con cancelar nuestro contrato de arrendamiento si no se hacía algo al respecto. Comencé a hablar con mis otros vecinos y todos parecían tener el mismo tipo de experiencia. Uno de mis vecinos me dijo que él y otro vecino vieron a Ben mirando a algunas de las jóvenes que vestían trajes de baño y pantalones cortos junto a la piscina comunitaria y lo ahuyentaron. Informaron esto al propietario, pero nunca se hizo nada. Después de aproximadamente un mes, las cosas se han calmado. Ben ya no fue visto afuera, de hecho, nadie lo vio realmente. Pensamos que se había mudado o algo así. Estábamos pensando en mudarnos con mis padres mientras ahorrábamos el dinero para una casa de verdad. Una noche llegué temprano del trabajo, mi esposo estaba fuera de la ciudad por motivos de trabajo y mis padres habían llevado a nuestra hija a visitar a una familia. Decidí jugar Saints Row 4 y relajarme después de trabajar un turno de 11 horas. Estaba inmersa en el juego cuando alguien llamó. En la puerta eran alrededor de las 10 de la noche. En este punto, si alguien hubiera venido tan tarde, habría llamado o enviado un mensaje de texto primero. Me levanté para ver quién era antes de llegar a la puerta. Comenzó a tocar violentamente y luego escuché los gritos de Ben, abre esta maldita puerta. Estaba gritando como un loco trastornado. Agarré mi teléfono, el cuchillo más afilado que teníamos de la cocina y lo escondí en el armario. Cliché, lo sé. Pero si lograba entrar, al menos habría algo con lo que defenderme. Llamé al 911 y me dijeron que mis otros vecinos también habían llamado. Fue solo después de que escuché las sirenas detenerse y las voces gritando afuera que me sentí segura para salir. Abrí la puerta y vi a un policía en la puerta inmovilizando a Ben. El propietario le gritaba al policía que lo dejara ir e incluso lo empujó. Ambos terminaron siendo arrestados. Di mi informe y cada uno de mis vecinos respaldó todo lo que dije, e incluso agregué sus experiencias. Mi dulce vecina de la iglesia llamó a mi esposo y a mis padres para contarles lo que estaba pasando e incluso me dejó quedarme con ella y su familia por la noche, pero después de lo que pasó no pude dormir.
En absoluto, seguía pensando que en cualquier momento escuchaba los gritos y golpes trastornados de Ben desde afuera. Resulta que Ben era un delincuente sexual registrado. Se rumorea que el propietario estaba al tanto de ello, pero voluntariamente lo pasó por alto ya que la familia de Ben le daría dinero extra siempre que se le permitiera quedarse. Por eso nunca se hizo nada sobre su comportamiento que me enferma. Ben realmente tomó medicamentos, pero no había tomado ninguno durante los últimos meses. Trató de decirle a la policía que nuestra hija era suya y que la secuestramos y que yo estaba teniendo una aventura con él, una locura. Justo lo último que escuché de Ben fue que fue internado en alguna institución. No estoy segura si fue prisión o a un pabellón psiquiátrico. Despidieron al propietario y prácticamente lo expulsaron de la ciudad. Nos ofrecieron 3 meses de alquiler, libre de nuestros problemas. Pero ese fue finalmente nuestro punto de ruptura. Vendimos la mayoría de nuestras pertenencias y nos mudamos con mis padres. Me alegra decir que ahora tenemos una casa y nuestra hija ya no tiene miedo de salir. Esta es la historia de mi padre de hace unos 35 años. La contaré desde su perspectiva exactamente como me la contaron. Crecí en las afueras de Portland, Oregón, y cuando era más joven, mis amigos y yo íbamos a acampar con bastante frecuencia, ya que era algo que podíamos hacer, beber y divertirnos siendo menores de edad. Cuando yo tenía unos 18 años, mis amigos y yo decidimos un fin de semana ir a acampar cerca de un lago llamado Small Fry. No está muy lejos de Portland, pero lo suficientemente lejos como para escapar. Fue el último plan minucioso. Así que nos trajimos mucho más que algunas mantas en una caja de cerveza que mi hermano mayor nos compró después de la escuela el viernes. Salimos y una vez que llegamos allí encontramos un área despejada en la que podíamos estacionar fácilmente nuestro auto. Al principio hicimos una pequeña fogata y bebimos unas cuantas cervezas, pero rápidamente nos aburrimos y decidimos que saldríamos a nadar a medianoche. El área donde nos estacionamos no estaba cerca de un sendero real hacia el lago, pero estaba solo a media milla de distancia y sabíamos qué dirección tomar. Mis 3 amigos y yo estábamos bastante emocionados ya que estábamos un poco livianos de peso a esa edad. Decidimos dirigirnos al bosque hacia donde estaba el lago y esto fue en los años 80. Así que no teníamos teléfonos celulares con mapas para verificar que camináramos por el bosque completamente seguros de que íbamos yendo por el camino correcto. Creo que habían pasado unos 15 minutos desde que salimos del campamento y de repente el aire a nuestro alrededor cambió. Era una noche cálida casi de verano y probablemente hacía alrededor de 70 grados. Pero a medida que seguíamos caminando parecía que se hacía más frío y más frío. De repente yo sentí que todos los pelos de mi cuerpo se erizaban y los 4 rápidamente nos dimos la vuelta y corrimos de regreso al campamento. Al llegar no hablamos ni una palabra y murmuramos entre nosotros acerca de dar la vuelta. Nunca había corrido tan rápido en mi vida, por muy malo que parezca. Mi mente en ese momento no podía ser el más lento porque no quería que mi vida terminara esa noche. No puedo explicar por qué, pero en ese momento exacto estábamos todos en ese modo de lucha o huida y decidimos correr para salvar nuestras vidas. Recuerdo sentir como si hubiera una presencia detrás de mí, ni siquiera una persona, sino simplemente algo que quería hacernos daño. Regresamos corriendo al auto, lo abrimos. Rápidamente, todos nos subimos y nos dirigimos directamente a casa. Dejamos el fuego encendido en el campamento. Y también dejaron toda la ropa y mantas que trajimos con nosotros. El viaje en auto a casa fue completamente silencioso. Regresamos a mi casa, mis amigos subieron a sus autos y se fueron y nunca hablamos de esa sensación nocturna. Unas semanas después, finalmente era verano, mi familia se iba de viaje cada año. Viajes de campamento con algunas otras familias que estaban cerca de nosotros. Una noche cuando un grupo de unos 20 de nosotros estábamos sentados junto al fuego contando historias y hablando sobre la vida en general, alguien de una de las otras familias contó una extraña historia de senderismo que habían experimentado recientemente. Explicó que él y su esposa, junto con algunos de sus amigos, decidieron ir de excursión un sábado. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver que no había nadie más allí.
Era un lugar conocido para hacer caminatas, así que pensaron que estaría con bastante gente un sábado. El grupo de ellos subió por el sendero y pronto llegaron a la cima de un acantilado que daba a un lago. Cuando llegaron a la cima, sintió como si no tuviera voz. El grupo de ellos rápidamente se volvió alrededor y comenzaron a caminar de regreso, caminando mucho más rápido de lo normal. No hablaron, aparentemente todos decidieron que no querían quedarse ni siquiera para tomar la vista. Habían traído almuerzos con ellos y todos hablaron de tomar algunas fotos también. Todos se apresuraron por el sendero sin hablarse en absoluto. Todos tuvieron el presentimiento de que tenían que salir de allí. Ninguno de ellos habló entre sí en el camino a casa y nadie mencionó el tema desde que pregunté dónde estaba la caminata. Se llevó a cabo sin mencionar que tuve una experiencia similar. El hombre dijo que todo esto tuvo lugar en un pequeño lago, lo que honestamente me asustó muchísimo, ya que acababa de tener la misma experiencia. Sin embargo, no quería decir nada ya que mis padres estaban visiblemente preocupados y no quería que intentaran decirme que no podía volver a acampar en esa zona. Puede que esta no sea la historia más aterradora, pero tengo curiosidad por saber si alguien más ha tenido una experiencia similar. Esto que me sucedió fue algo que me dejó sin palabras, y por mucho tiempo no pude dormir tranquilo. Pocas veces he contado esta historia, ya que a quienes le he contado lo que me pasó, no me creen o me dicen que lo imaginé. Pero al ver tus videos, me di cuenta que muchos viven anécdotas paranormales con sus mascotas y por eso me animé a contar mi experiencia. Vivo en un departamento en la colonia Narvarte Poniente de la CDMX. Un día, llegué a casa cansado después de un largo día de labores. Mi perro, un pastor alemán, siempre me recibía saltando sobre mí. Ese día estaba muy cansado y no tenía muchas ganas de salir, pero por la salud de mi mascota lo hice. Llegamos al parque y decidí dejarlo andar libremente por el lugar. Mientras veía a mi perro divertirse, me senté un momento en una de las bancas del parque. De pronto, un niño se paró a mi lado. El niño observaba con una gran sonrisa a mi perro. Me volteó a ver y me dijo: ¿Ese es tu perro? Le contesté que sí, que era mi mascota, y me dijo algo que me sorprendió mucho. ¿Sí sabes que tu perro habla? Era evidente que la imaginación de aquel niño era grande, y yo no iba a destruirla. Así que sonreí y le dije que no sabía. El niño dio media vuelta y sin dejar de sonreír me dijo: Mi perro me dijo que el tuyo es de los que hablan. Me extrañé y con curiosidad le pregunté que cómo podía hacer para que mi perro me hablara. Y simplemente me dijo: Pues pregúntaselo, si son de los que hablan. Te va a contestar, porque no todos son así. El niño dio media vuelta y se fue. Volteé a ver a mi perro y noté que me observaba, como si supiera que estábamos hablando de él. Me vio que lo vi y siguió haciendo lo suyo. Al regresar a casa, me quedé con la idea de lo que el niño me dijo, y en forma de juego vi a mi mascota fijamente y le pregunté: ¿Sabes hablar? Repentinamente la actitud de mi perro cambió, se quedó viéndome directamente a los ojos un instante. Dio media vuelta, muy despacio se alejó de mí, se fue a su tapete, y tras dar varias vueltas se acostó. Fue algo extraño, pues no suele ser así de serio, pues cuando le hablo siempre se alegra y juguetea. No le di importancia y me fui a dormir. Pasaron las horas y estaba profundamente dormido, cuando escuché que en la cocina se cayó algo. Me levanté de inmediato y con precaución me dirigí a la cocina. Al pasar por el lugar del perro observé que no estaba. Al llegar a la cocina, vi que todo estaba en su lugar, pero mi perro no estaba, lo cual se me hizo muy extraño. Le grité, y muy tranquilo, el perro salió de una de las habitaciones vacías. Me vio, no se me acercó y fue a acostarse a su tapete, como si yo fuera un desconocido. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, abrí la puerta de la casa. Pero en esta ocasión mi perro no llegó a recibirme. Me sorprendí y le hablé. Por mi mente pasó que tal vez estuviera enfermo. Pero de nuevo, salió muy tranquilo de la habitación y me observó sin hacer un movimiento. Le hablé para que se acercara. Le mostré su correa indicando que era hora de salir. Pero me ignoró y fue a acostarse. Era evidente que algo le estaba sucediendo. Con duda, le marqué a un amigo que es veterinario para que me dijera qué le podría estar pasando. Y me dijo que muy probablemente la falta de energía era por la avanzada edad. Aunque no me cuadraba esa idea, pues mi perro aún era muy activo. Así que le agendé una cita al día siguiente para que lo revisaran. Esa tarde nos salimos. Ya por la noche me acosté pensando en mi perro, deseando que no fuera nada grave lo que le sucedía, y traté de dormirme.
Al pasar unos minutos y estando todo en silencio, escuché como si abrieran la puerta, seguido de unos pasos. Me asusté, eran bastante claros los sonidos. Más aún, pues no me había dormido por completo. Temeroso tomé un palo de escoba y en silencio salí de mi cuarto. Entre la oscuridad vi que la puerta de la casa estaba abierta. No había nadie ni rastros del perro. No podía creerlo, tal vez el perro se había salido. Pero era imposible, pues estaba cerrado con llave. Al pasar por el pasillo, escuché unos pasos detrás de mí. Estaba paralizado del terror. Al dar media vuelta, vi que alguien pasó a gran velocidad. Y salió de la casa. Le grité a mi perro para que me ayudara. Pero este nunca salió de donde estaba. Fui a cerrar la puerta y le aseguré. Al dar unos pasos, escuché que trataban de abrir la puerta. Y al no poder comenzaron a patearla. Les grité que quién era y qué era lo que querían. Que si no se iban llamaría a la policía. Pero solo obtuve como respuesta una leve risa burlesca. De pronto, escuché una voz entrecortada que me dijo: Alfredo, ¿querías saber si sé hablar? La respuesta es sí. Y no solo eso. Golpearon fuertemente la puerta, seguido de unos pasos que se alejaban y una aterradora risa. Todo se quedó en total calma. Yo estaba temblando de miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta, la cual tenía marcas de arañazos. Desde ese día, mi perro desapareció y nunca más he vuelto a verlo. En ocasiones, cuando regreso a casa, logro escuchar sus pasos como cuando venía a recibirme al llegar del trabajo. Pero no está. Incluso, en algunas noches también lo escucho andar por la casa. No sé si solo son mis recuerdos o en verdad mi perro está ahí. Y viene a visitarme. El maullido del más allá. Hola comunidad, ¿creen en las almas de las mascotas y el karma? Esta historia ya tiene unos años de haber sucedido, y es la siguiente. Por allá del 2018 yo tenía una gata rayada, que llevaba 5 años viviendo conmigo. Era una gata muy cariñosa y le gustaba mucho estar conmigo, me seguía a todas partes y dormíamos juntas. Ella acostumbraba a hacerse bolita en el hueco que dejaban mis piernas. Yo suelo tener otros gatos, pero ella era la más apegada a mí, además conozco el tipo de maullido que hace cada uno. Lo comento porque es importante más adelante. Un día se me escapó de la casa en un descuido, no vi cuando se salió y se fue seguramente a rondar por el vecindario. Cuando me di cuenta que no estaba salí a buscarla por todas las calles cercanas. Y le gritaba su nombre a ver si venía, pero nunca apareció. Sin embargo, no perdí la esperanza y la seguí buscando por 3 días más. Repetía el proceso de salir y llamarla en las mañanas, cuando iba a estudiar. Cuando regresaba y en la tarde, pero nada, ella no aparecía. Ya al 4.º día comencé a rendirme, pero aún así la seguí buscando, hasta que una vecina me dijo que había habido un incidente masivo de mascotas afectadas en la colonia. Alguien puso químicos en la comida de los animales para quitarles la vida. Ahí me di cuenta de que mi gata probablemente había perdido la vida. En la colonia se sabía que había un hombre mayor que tenía la costumbre de causar daño a los animales. Es aquí donde ocurre lo extraño. Después de hablar con mi vecina, dejé de buscar a mi gata sabiendo que probablemente estaba sin vida. Todas las tardes salía a relajarme un rato en una hamaca que tenía en mi patio trasero. En uno de esos días comencé a oír un maullido muy parecido al de mi gata. Aquí es donde les decía que aprendía a identificarlo. Al principio pensé que era otro gato que andaba por el techo y no le di importancia, pero al siguiente día sucedió lo mismo. Y se escuchaba siempre de la misma forma, eran 3 maullidos, y una pausa en repeticiones de 3 veces y después se callaba. Para no volver a escucharse hasta el día siguiente, cuando salía al patio por curiosidad me asomé hacia los techos y busqué si había otro gato, pero nada, no había ningún gato maullando. Fue ahí que reconocí claramente que ese era el maullido de mi gata sin vida. Hasta llegué a pensar que mi gata estaba viva y le llamé, pero nunca apareció nada. Eso se repitió por una semana y ya nunca más lo volví a escuchar. Lo curioso es que cuando se dejó de escuchar nos enteramos que ese vecino que causaba daño a los animales había enfermado, y en su desesperación tomó la sustancia que siempre tenía a la mano, y con la que les quitaba la vida a los animales. Él también perdió la vida de la misma manera. No es una historia de miedo, pero sí es algo curioso que me sucedió con una gata a la que quería tanto. Ahora tengo otros gatos y los cuido mucho,
Cuiden mucho a sus mascotas porque siempre habrá gente que les quiera hacer daño. Síguenos para más contenido espeluznante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Continuamos. El perro nahual me persiguió. Soy de la bella Mérida, Yucatán, una región llena de pueblitos y destinos fascinantes. Para llegar a muchos de estos lugares, hay que atravesar carreteras rodeadas de puro monte y oscuridad. Una de esas carreteras es la que te lleva más fácil. Una noche de finales de octubre a la 1 de la madrugada, me encontraba atravesando ese tramo de 20 minutos, iba manejando en mi moto. Y recuerdo que estaba escuchando música a un volumen bajo, cuando de repente empecé a escuchar ruidos en la maleza. Al mirar hacia mi lado derecho pude observar algo que parecía correr en la misma dirección que yo. Presté más atención, y mi movimiento en la hierba, empecé a sentir miedo y aceleré un poco más. Llegué a una sección de árboles enormes y viejos, y el ruido se intensificó más. Me di cuenta que algo parecía haberse subido a los árboles. Mi instinto me decía que había algo en esos árboles, pero no había vuelta atrás. Decidí frenar para tranquilizarme, pero solo me sentí más expuesto en medio de la carretera, así que tomé una decisión valiente y aceleré a fondo. Al pasar por debajo de los árboles sentí un escalofrío, como si algo estuviera encima de mí en las ramas. No quise mirar hacia arriba. Después de unos 50 metros miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Regresé la vista al camino y de repente vi una sombra humanoide cruzando de derecha a izquierda como un animal en dos patas. Algo entre perro y carnero. Aceleré aún más, cerré los ojos y recé confiando en la bendición de Dios. Me quedaban solo 5 minutos de camino y aunque estaba en shock, seguía adelante. Mientras más me alejaba, más ligera sentía la vibra. Finalmente llegué a mi destino. No mencioné nada a mi familia para no preocuparlos. A la mañana siguiente durante el desayuno, los adultos mayores hablaban de cómo últimamente sus gallinas desaparecían. Sus cosechas estaban siendo arrancadas y los perros ladraban mucho. En la madrugada una viejita mencionó que había visto algo similar a lo que yo vi, con una normalidad que me dejó helado. Al final agregó que por aquel mes era común que en esa parte del pueblo pasaran cosas raras. La verdad es que nunca supe qué fue lo que realmente vi. Pero para mí fue una prueba más de que hay cosas que no están en nuestra comprensión que suceden en las sombras. Desde esa noche nunca más volví a manejar por esos caminos a esas horas. Aquella experiencia me enseñó que hay cosas en el mundo que escapan a nuestra razón y que a veces es mejor no enfrentarlas. La cabra en los maizales. Esto le sucedió a Iván en 1999, cuando tenía solo 13 años y vivía en el campo. Aquí les dejó su relato que seguro les pondrá los pelos de punta. Hola, tengo una historia que contar. Esto me pasó en el año 1999, en ese entonces yo tenía 13 años y vivía en un campo. Nuestra casa estaba rodeada por maizales y me tocaba pasar por ahí de noche porque yo era del turno de la tarde en la escuela. Un día tenía que llegar a mi casa temprano, pero por unos asuntos no llegué a tiempo. Tuve que meterme entre los maizales cuando ya estaba oscuro. Mientras caminaba entre las altas plantas escuché mi nombre en susurros. Iván, voltea. Iván, me asusté y apuré el paso, pero volví a escuchar mi nombre. Volteé y vi una cabra negra parada en sus dos patas mirándome fijamente. El miedo me invadió y corrí hacia mi casa, pero esa cosa seguía mi ritmo. En mi desesperación tropecé y caí. Por la adrenalina no sentí que me había roto un brazo. Me levanté y seguí corriendo hasta que llegué a mi casa jadeando y temblando. Desde entonces no he vuelto a pasar por ahí tan tarde. El gato que araña la puerta. Una noche rentaba con unos compañeros, pero debido a problemas con ellos, decidí rentar un cuartito económico en otro lugar. Este espacio es un cuarto, la entrada da directo a la calle. Me mudé ahí junto con mi gatita. Debido a que mi gatita se queda durante el día encerrada, mientras yo trabajo en las noches está inquieta, por lo cual la dejo salir por las noches. Y esta regresa aproximadamente a las 3 de la mañana y comienza a maullar o arañar la puerta. Pasaron así los meses y ya era rutinario, pero una noche lo cambió todo. Llegando de mi trabajo ya muy cansado,
dejé salir a mi gatita, aproximadamente eran como a las 3 de la mañana, cuando comenzó a maullar y arañar la puerta. Yo aún con mucho sueño y con los ojos entreabiertos, abrí la puerta y ella entró. Regresé a mi cama y sentí como Saco estaba a un costado mío, y en menos de unos minutos reconcilié el sueño. Sonó mi despertador y eran las 8 de la mañana, me levanté y saludé a mi gatita, pero ella no estaba. La busqué y la llamé, pero no estaba por ningún lado. En eso escucho un maullido afuera, me pareció muy extraño, y al abrir la puerta sorprendentemente era mi gata. Entonces, ¿qué fue lo que entró en la noche y estuvo al lado mío mientras dormía? Le contesto a mi suegra y ella me regañó por tener esa rutina con mi gatita, me regaló un Cristo bendecido y me dijo que lo pusiera en mi puerta. Mi gatita desapareció y jamás la volví a ver. Por las noches aún se escucha que rasca en la puerta pero no hay nadie. Hasta el día de hoy me da escalofríos. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias aterradoras. La lechuza en la ventana. Hola. Quiero contarte una historia que sucedió hace algunos años en mi familia. Todo comenzó cuando mi hermano, Marcos, conoció a una chica en la universidad. Era hermosa, de esas personas que parecen casi reales. Y mi hermano se enamoró perdidamente de ella. Desde el primer momento, mi madre tuvo un mal presentimiento sobre esa relación. Me decía que había algo en la mirada de esa chica, algo oscuro, algo que no le gustaba. Yo pensaba que solo estaba siendo protectora, pero ahora, después de lo que pasó, no puedo dejar de pensar que ella sabía algo que nosotros no. Al principio, todo iba bien entre ellos, pero después de unos meses, Marcos comenzó a cambiar. Se volvió más distante con nosotros. Se veía agotado, y con el tiempo, empezó a perder su brillo. Cuando decidió terminar con ella, fue como si una sombra lo hubiera dejado. Poco a poco, volvió a ser el de antes. Todos respiramos con alivio. Pensamos que lo peor había pasado, pero lo peor apenas comenzaba. Una noche, estaba en su cuarto, cuando escuchamos un golpe fuerte en su ventana. Marcos gritó. Mi mamá fue corriendo a ver qué pasaba. Al llegar, lo encontró tirado en la cama, sudando y temblando. Se veía muy enfermo, y apenas podía hablar. Mientras intentaba calmarlo, ella miró hacia la ventana, y entonces, ahí estaba, una lechuza enorme, posada en el borde de la ventana, observándola. Pero lo peor era su rostro. Esa lechuza no tenía cara de animal, sino de humano. Sus ojos eran oscuros, profundos, y aunque mi mamá dice que apenas podía creerlo, estaba segura de que esa mirada le era familiar. Desde esa noche, Marcos empezó a empeorar. No había día que no se sintiera mal. Lo llevamos a varios doctores, pero nadie encontraba lo que tenía. Mientras tanto, la lechuza seguía apareciendo en la ventana, siempre en la misma posición. Mi mamá empezó a pensar que todo estaba relacionado con la exnovia de mi hermano. Llegó a sospechar que esa lechuza no era otra cosa que un hechizo enviado por ella. Una bruja, decía mi madre. Esa chica debe ser una bruja. Finalmente, después de meses de sufrimiento, mi hermano decidió regresar con ella. Y tan pronto lo hizo, comenzó a mejorar. Era como si su cuerpo hubiera vuelto a la vida de golpe. Parecía más feliz, pero había algo extraño en él. A veces miraba hacia la ventana, como si estuviera esperando ver algo. Pero cuando le preguntábamos, decía que no recordaba nada de lo que había pasado. Extrañamente, la lechuza ya no volvía. Después de algunos años, se casaron y se mudaron juntos. Al pasar el tiempo, esa historia quedó en el olvido, al menos para Marcos. Mi madre nunca logró olvidar esa noche. De vez en cuando hablaba de la lechuza, pero Marcos solo la escuchaba y se reía. Decía que todo había sido una pesadilla de ella. Hace poco, fuimos a visitar a mi hermano y a su esposa en su nueva casa. Todo parecía normal, pero cuando mi madre vio algo en la sala, su rostro cambió completamente. Había una pintura de una lechuza en la pared, una imagen que, según mi hermano y su esposa, habían comprado en una feria de antigüedades. Pero mi madre la reconoció de inmediato. Era la misma lechuza que había visto en su ventana esa noche. La misma expresión humana, la misma mirada fría. No le dijimos nada a Marcos, pero mi mamá y yo sabemos la verdad.
los susurros de los cerdos. Hola. Mi familia tiene historias turbias que han pasado de generación en generación. Y aunque algunos no las creen, cada vez que las escucho siento como el miedo recorre mi cuerpo. Estas historias han marcado a mi familia. Y hoy quiero contar una que pasó hace muchos años en el rancho de mis abuelos, al sur de Colima. Es un lugar pequeño y aislado donde ellos criaban animales para ganarse la vida. Aunque todos en la familia teníamos nuestros relatos, hay uno que sobresale. Uno que todavía causa escalofríos y del que pocos se atreven a hablar. Todo empezó una noche cuando mi abuelo, mientras cenábamos en silencio, comentó que los cerdos se comportaban de manera extraña. Parecían seguirlo con la mirada cada vez que entraba al corral. Él intentaba no darle importancia, diciendo que seguramente era cosa suya. Pero había algo en sus ojos que mostraba inquietud. Un par de noches después, mi abuela salió al patio para recoger algunos trastos que había dejado. Al pasar cerca del corral de los cerdos, escuchó una voz que la llamaba en susurros. Rosa, abre el corral. Mi abuela se congeló. La voz sonaba como si fuera un eco, resonando desde lo profundo de la noche, en un tono bajo y espeluznante. Ella pensó que alguien se estaba burlando, quizás uno de los vecinos. Pero al darse vuelta y observar el corral, notó que todos los cerdos estaban mirándola fijamente. No gruñían ni hacían ningún ruido, solo observaban. Esa noche, mi abuela se fue a dormir con un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontró huellas de barro que iban desde el corral hasta la entrada de la casa, como si algún animal hubiese salido del cercado. Preocupada, despertó a mi abuelo y le pidió que revisara el corral, pero todos los cerdos estaban ahí, mirándolo en silencio. Mi abuelo trató de ignorar estos incidentes, pensando que eran simples coincidencias. Sin embargo, los cerdos comenzaron a comportarse cada vez más raro. De noche, mi familia podía escuchar gruñidos y movimientos en el corral, como si alguien estuviera caminando entre ellos, murmurando palabras ininteligibles. Una madrugada, mi abuelo decidió salir a ver qué pasaba. Agarró una linterna y se dirigió al corral. Al llegar, lo que vio lo dejó petrificado. Uno de los cerdos estaba de pie, apoyado en dos patas, observándolo con unos ojos oscuros y profundos. El cerdo permaneció inmóvil, pero sus ojos parecían tener una chispa de inteligencia, algo que mi abuelo describió como demasiado humano. Aterrorizado, dio unos pasos hacia atrás y corrió a la casa. Esa noche no pudo dormir y le confesó a mi abuela que había sentido una presencia extraña en ese animal, algo maligno. Los días siguientes se llenaron de sucesos cada vez más inquietantes. Los cerdos comenzaron a actuar de forma agresiva, incluso atacando a las gallinas que se acercaban al corral. Y lo más extraño de todo era que algunos miembros de mi familia escuchaban susurros en medio de la noche, voces que parecían llamarles por sus nombres. Mi abuelo decidió entonces que era momento de vender a los cerdos. Temía que su comportamiento empeorara y no quería arriesgarse. Sin embargo, la noche antes de que los vendiera, algo sucedió. Fue la noche más aterradora de todas. Y hasta hoy se cuenta con temor en mi familia. Mi abuelo se había quedado solo en el rancho porque mi abuela y los niños habían ido al pueblo a visitar a una pariente. En medio de la noche, escuchó un ruido espeluznante proveniente del corral. Parecía una mezcla de gruñidos y risas humanas. Cuando salió a ver qué ocurría, se encontró con algo que hasta el día de su muerte le costó describir. Los cerdos estaban fuera del corral, rodeando un pequeño fuego que no sabía cómo se había encendido. Allí, bajo la luz parpadeante de las llamas, los cerdos caminaban en círculo, en un extraño baile que parecía ritualista. Uno de ellos, el mismo que había visto aquella noche parado en dos patas, se encontraba en el centro. Mi abuelo describió que aquel cerdo tenía en la cara una sonrisa malévola, y en sus ojos brillaba una maldad que lo hizo retroceder instintivamente. Aterrado, trató de gritarles para ahuyentarlos, pero los cerdos simplemente lo ignoraron. Desesperado, tomó una pala y comenzó a golpear el suelo para espantarlos. Fue entonces cuando el cerdo en el centro del círculo giró su cabeza hacia él. En un tono gutural, pronunció algo que parecía ser su nombre. Mi abuelo se quedó paralizado por un instante, incapaz de reaccionar. El cerdo dio unos pasos hacia él, y mi abuelo, finalmente reaccionando, retrocedió hasta llegar a la puerta de la casa. Los cerdos lo siguieron hasta la entrada, manteniendo esa sonrisa macabra, y mi abuelo juraba que en sus miradas había algo retador, como si le advirtieran que no podía escapar de ellos. Esa fue la última noche que pasaron en ese rancho. Al día siguiente,
Mi abuelo vendió todos los cerdos y decidió cerrar el rancho. La familia se mudó al pueblo, y nunca volvieron a hablar de lo que ocurrió ahí. Desde entonces, mi familia asegura que ciertos animales pueden ser portadores de algo extraño, algo oscuro. Y aunque algunos no les creen, en casa de mis abuelos nadie se atreve a hablar de cerdos sin recordar aquella noche que casi les cuesta la cordura. La cabra de la colina. No soy de los que creen fácil en cosas paranormales, pero lo que me pasó fue demasiado extraño. Esta historia sucedió hace un par de años, cuando decidí mudarme a una granja con mi esposa y mis 2 hijos. Queríamos alejarnos del ruido de la ciudad y llevar una vida más tranquila. La granja estaba en lo alto de una colina y tenía una vista hermosa de los campos. Pero, después de un tiempo descubrimos que algo no estaba bien. La primera noche fue tranquila. Al amanecer desperté y noté a las cabras pastando en la colina. Sin embargo, algo me hizo sentir incómodo. Todas parecían mirar hacia nuestra casa. Me dije que era solo un pensamiento extraño y lo dejé pasar. Las siguientes noches empezaron a ponerse raras. Después de que el sol bajaba, si miraba hacia la colina veía el rebaño de pie en formación, como si alguien las hubiera colocado ahí a propósito. No se movían, solo estaban paradas mirando hacia nosotros. Mis hijos también lo notaron y comenzaron a asustarse. Les dije que no era nada, pero en el fondo yo también sentía algo extraño. Una noche decidí acercarme al rebaño para ver si estaban bien o si algo las estaba molestando. Al acercarme noté algo que me hizo detenerme. Una de las cabras estaba adelante como si fuera la líder del grupo. Me miró directamente, con una expresión casi humana. Había algo en sus ojos que me ponía nervioso, y esa noche tuve pesadillas con esa mirada fija. Al día siguiente vi a esa cabra otra vez, frente al rebaño. Esta vez estaba más cerca de la casa. Parecía estar observándonos. Me hizo sentir tan incómodo que consideré deshacerme de ella, pero mi esposa me pidió que no fuera drástico. Me dijo que solo era una cabra, que estaba exagerando. Pasaron los días y esa cabra comenzó a acercarse cada vez más a la casa. En las noches podía verla parada cerca de las ventanas, mirando hacia adentro. Al principio pensé que solo estaba curioseando, pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Unos ruidos de pasos afuera, como si alguien caminara arrastrando los pies. Pero cuando salía solo había el rebaño mirándonos fijamente en la oscuridad. Una noche me levanté porque escuché un golpe fuerte. Corrí hacia el pasillo y vi a mi hijo parado frente a la ventana. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que la cabra lo había llamado. No sé por qué, pero eso me hizo enojar mucho. Lo llevé de regreso a su cuarto y le dije que no saliera de noche. Al regresar a mi habitación vi a la cabra parada frente a la ventana de mi cuarto. Estaba tan cerca que pude ver sus ojos y no sé cómo explicarlo. Eran como los ojos de una persona. Me quedé congelado. Cerré las cortinas y traté de convencerme de que estaba imaginando cosas. Al día siguiente algo peor sucedió. Encontré a mi esposa en el establo, hablando con la cabra. Parecía en trance. Y cuando intenté apartarla, se enojó conmigo. Me gritó que esa cabra le había dicho que debía quedarse ahí, que era su lugar. No sabía si estaba soñando o si mi esposa estaba perdiendo la cabeza. Esa misma noche escuché el mismo ruido de pasos, pero esta vez eran más fuertes, como si algo pesado estuviera caminando alrededor de la casa. Me asomé por la ventana y vi el rebaño en formación, liderado por la misma cabra. Estaban mucho más cerca, casi en la entrada de la casa. Era como si estuvieran esperando algo. Decidí que esa era la última noche que pasábamos ahí. A la mañana siguiente desperté a mi familia y les dije que íbamos a regresar a la ciudad. Mientras preparábamos las cosas mi hijo corrió hacia mí gritando. Dijo que la cabra había hablado, que había dicho nuestro nombre y que no debíamos irnos. Fue entonces cuando comprendí que no podíamos esperar más. Dejamos todo y salimos de la granja. Esa misma semana contraté a alguien para que se deshiciera del rebaño y vendiera la propiedad. Cuando hablé con el hombre que fue a la granja, me dijo algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Dijo que cuando llegó, encontró el rebaño en formación, esperando, pero no encontró a la cabra líder, y que mientras cargaba a las demás, sintió que alguien lo observaba desde la casa. No quiero saber qué pasó con esa granja. La piel del perro. Hola, me llamo Luis. Yo soy de Argentina, de Santa Fe. Esta historia ocurrió hace como unos 4 o 7 meses. Mi mamá y yo amamos mucho los perros y los gatos. Pero lo que nos pasó hizo que nunca más quisiéramos tener mascotas.
Todo comenzó cuando estábamos caminando por el parque y nos encontramos un perro. Creo que era de raza bulldog o dogo argentino, pero no sé cuál era exactamente. Y justo estábamos hablando de la posibilidad de tener un perro. Ese nos pareció muy bonito, así que decidimos llevarlo a casa. Ese fue el error más grande que cometimos en la vida. Al llegar a casa con el perro, mi hermano, quien solo tiene 3 años, observaba al perro fijamente sin despegarle la mirada ni un segundo. Cuando el perro entró a mi habitación, mi hermano lo apuntaba de manera nerviosa y casi a punto de las lágrimas. Jamás había visto a mi hermanito comportándose de esa manera. Siempre era muy apegado y amigable con los animales. Nos pareció muy raro, pero pensábamos que era porque le tenía miedo al perro debido a su tamaño. Pasaron los días y todo iba normal. En aquellos días le están enseñando a hablar a mi hermano. Jamás olvidaré las palabras que aquel día pronunció. Dijo que el perro era malo. Lo hizo con dificultad al hablar y apuntando hacia el perro. Nuevamente pensé que le tenía miedo, por su tamaño tan grande. Aquel animal siempre se quedaba fuera de la casa. Pero ese día, al voltear al lugar donde señalaba a mi hermano, noté que el perro abrió la puerta de mi casa. Y había entrado. Me asusté un montón porque nunca le enseñamos trucos. Ni mucho menos lo dejábamos estar adentro de la casa. Quedé petrificado del miedo y aún así lo saqué. Cerré la puerta con llave. Intenté engañarme pensando que quizá lo dejé entrar sin darme cuenta. Mamá había ido de compras y, cuando llegó, le pregunté que si cuando ella se fue, había dejado entrar al perro. Y me dijo, no cielo, lo dejé afuera cuando me fui a la comprar. Quedé petrificado. No dejaba de pensar en las palabras que me dijo mi hermano. No podía dejar de pensar en ese perro. A la mañana siguiente fue cuando ocurrió algo horrible. Me levanté tranquilo y sin hacer ruido. Mi cuarto y el de mi mamá estaban casi juntos y se escucha hasta el ruido más mínimo. Por eso me levanté con cuidado y me fui a la cocina para hacer un café. En eso escuché unos susurros saliendo de afuera de la casa. Y solo capté una parte del diálogo que decía, Déjame entrar. Me quedé atónito con lo que claramente escuché. Fui a ver la puerta y el perro miraba fijamente la cerradura. Pude notar que me observaba. Agarré mi café y me fui a mi cuarto donde me quedé hasta que mi mamá se levantó. Al verme me preguntó, ¿qué me pasaba? Pues se le hizo extraño, ya que siempre voy a tomar mi café a la mesa de la cocina. Con una mirada perdida le dije que el perro me estaba mirando de forma muy extraña desde la cerradura de la puerta. Mi mamá me dijo que es por mirar muchas historias de miedo sobre perros, y por eso me decía que estaba sugestionado de tantas historias. Así que no le dio importancia. Ese mismo día por la noche, fue cuando todo se pudrió. Estábamos comiendo tranquilos. Hace media hora que habíamos sacado al perro de la casa. Pero cuando nos dimos cuenta el perro estaba adentro. Nos asustamos y pensé que mi mamá lo había dejado entrar de nuevo. Pero ella me dijo que no. Lo volvimos a sacar. Y de repente mientras comíamos, se escuchó un murmullo que decía, ¿Les asusta mi presencia? Luego, se escuchó una risa maliciosa detrás de la puerta. Mi mamá y yo rápido agarramos a mi hermanito, porque estaban intentando abrir la puerta. Aquella risa era cada vez más fuerte. Y de repente paró. Mamá llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron restos de piel de perro en el patio. Estando ellos allí, se escuchó la misma risa maliciosa detrás de la casa. Rápido fuimos a ver, pero no había nadie. El perro había desaparecido, y hasta ahora no lo hemos vuelto a ver. Pero a veces cuando estoy solo, siento que alguien o algo me mira desde la cerradura, y vuelvo a recordar aquella risa y la voz de aquel perro. Mi perro me vigila. Hola, me llamo Gabriela Zurita. Vivo al sur de Chile. Siento que mi perro vigila todo lo que hago. Lleva viviendo conmigo más de 3 años. Y hasta hace poco, él era un perro normal. Desde hace 3 semanas, que empezó a actuar de manera extraña. Un día que regresaba del trabajo, lo vi a él y a otros 2 perros juntos en la sala. Se veían como si estuvieran platicando. Escuché claramente voces y susurros. Pensé que alguien se había metido a la casa. Abrí rápidamente la puerta, y las voces callaron. Esos perros al verme salieron corriendo tan rápido que me tiraron. Mi perro se quedó viéndome directamente a los ojos un instante. Dio media vuelta y se fue. Eso es extraño, pues cuando le hablo siempre se alegra y juguetea. Pero desde entonces mi perro no deja de vigilarme. A partir de eso,
Me encierro en mi habitación cada que voy a dormir, pero mi puerta siempre amanece abierta. Cambié la cerradura con la esperanza que él ya no pueda abrir. Lo que te voy a contar, nadie me lo cree, pero desde que veo tus videos, sé que no soy la única que vive algo paranormal con su perro. Y estoy segura que tú sí me vas a creer. Desde ese día mi perro ya no me pide más comida, ni agua. Él solo la toma de la alacena, y toma agua del grifo. O eso creo, porque la llave del grifo siempre está abierta. Igual siempre le compro su comida, para que no se enoje. Aún así ha comenzado a tomar comida de mi refrigerador. Estoy tratando de pensar una manera con la cual pueda deshacerme de él, pero no me atrevo a actuar, porque sé que una vez lo haga, sus compañeros irán tras de mí. Creo que lo mejor será actuar como si nada de eso hubiera pasado, y hacerme la tonta, hasta que él empiece a ser un perro normal otra vez. Quiero que se dé cuenta que no representaré ningún obstáculo en lo que él y sus compañeros quieran hacer. Mamá, a ver. Mamá, Ay, tan bonita. ¿Cómo me llamo yo? mamá, Bueno, ya pasaron unos días desde que te escribí. Por el momento el perro sigue actuando igual. Gracias a Dios. No ha hecho nada raro, fuera de lo que ya comenté. Pero sigue siendo horrible. Cuando llega la noche, siento que él me observa. Casi no duermo nada. La verdad no sé cómo salir de esto. No sé si tenga que deshacerme del perro, o solamente ya no volver a mi casa. A veces estoy viendo la televisión, y él está ahí, sentado a mi lado, como si nada. Creo que lo hace a manera de burla, porque sabe que soy una cobarde, que no se atreve a actuar. Hace 2 días le comenté a un amigo sobre esto y me dijo que se quedaría a dormir una noche en mi casa, como si fuera una reunión. Para pasar desapercibido, mi amigo actuó de manera normal, como si no supiera nada del perro. Pero ese día el maldito perro se hizo el idiota. Solo se la pasó durmiendo todo el tiempo que estuvo mi amigo en casa. Lo bueno es que mi amigo tiene confianza en mí, y sabe que no estoy inventando nada. Me dijo que tal vez se dio cuenta de lo que planeaba, y dijo que me ayudará a escapar. Hoy es el gran día, me iré de la casa. Todo está listo. Mientras regreso a casa, vengo del trabajo. Ya no me siento segura escribiendo cerca de ese perro. Deséame suerte. No olvides, esta noche, cerrar puertas y ventanas. Que tengas una macabra noche. El perro de mi novia me habló. Esto pasó hace 2 años. Mi novia tenía un perro pastor alemán. El perro era muy grande. Él era sobreprotector con ella. El animal siempre me miraba todo lo que hacía, y me ladraba cuando me ponía cariñoso con mi novia. Cabe decir que el perro llegó a morderme en algunas ocasiones, pero no le di importancia. Pensaba que era parte de su instinto, hasta que llegó aquella noche. Mi novia tuvo que salir de urgencia. Me llamó y me dijo que si podía ir a su casa a cuidar al perro. Acepté. Era de noche, y tenía miedo. Cuando llegué, vi al perro y parecía como si él me estuviera esperando. Su mirada estaba fija en mí. No dejaba de observar mis movimientos. Decidí ignorarlo, y me puse a ver televisión hasta que mi novia regresara. Pero me quedé dormido. Toda la sala estaba en silencio y oscura, hasta que escuché unos pasos acercándose. Pensé que era mi novia, que había regresado. Iba a levantarme y saludarla, pero antes de poder hacerlo, escuché una voz diciendo: Lárgate de mi casa y déjala en paz. Me levanté de inmediato. Pensé que era un familiar de ella, pero no había nadie. Solo estaba ese perro, viendo con esa mirada, que parecía casi humana. En ese momento corrí al cuarto de mi novia, y me encerré toda la noche. Al día siguiente le conté a mi novia, pero no me creyó. Mientras lo hacía, ese perro nos veía atentamente. Cabe decir que, desde ese día, jamás volví a ir a su casa de noche. Siempre que iba a visitarla, estoy seguro que ese perro tenía una sonrisa en su cara. Hasta el día de hoy, nadie me cree, pero estoy seguro que tú lo harás. Actualmente,
El perro ya no está entre nosotros, pues un carro acabó con su vida. Me siento culpable, ya que siento una enorme satisfacción de que ya no esté. Pero cada vez que voy a quedarme en casa de mi novia, aún puedo sentir su presencia. Siento que alguien me observa desde la oscuridad. La anciana y el perro. Que esta historia sorprenderá a tus seguidores. Cuando estaba en la universidad, empecé a pasear perros para pagar mis estudios. Una vez, me tocó pasear a un perro pastor alemán. La dueña era una mujer muy mayor. Me habían dicho que no hablaba mucho y que siempre estaba sentada en un sillón. Alguien me llamó por teléfono y me dijo que la llave de la casa la encontraría debajo del tapete. Así que abrí la puerta de la casa. Desprendía un olor fuerte, pero no le di importancia. De repente salió el perro. Estaba muy delgado y no tenía muy buen aspecto, pero eso no era de mi incumbencia. Yo solo estaba ahí para pasearlo. Al llevarlo a casa, después del paseo, noté que la casa desprendía un olor putrefacto aún más fuerte que el primer olor que noté. No pude aguantar ese olor, así que me fui de allí y pensé, ya vendré al día siguiente para que me paguen. Además, la mujer estaba sentada en su sillón mirando atentamente la televisión, ya que ésta estaba encendida. Al día siguiente volví a la casa. El olor era insoportable. Entré y me dirigí a la anciana que estaba en su sillón, y junto a ella el perro. Cuando la vi casi vomito. Tenía el cuerpo ya en descomposición, y se veían gusanos encima de ella. Pero lo que más me sorprendió era que el perro estaba igual que ella. ¿Cómo puede ser posible? Si yo lo estuve paseando el día anterior. La policía me dijo que llevaban 5 días muertos, que la mujer igual que el perro eran muy mayores, así que murieron de causa natural. Lo que yo no paro de pensar es, ¿fue un fantasma lo que yo estuve paseando el día anterior? No lo sabré nunca. Desde ese día he dejado de pasear perros. Mi perra Husky habló, y luego desapareció. Todo comenzó una tarde. Casi anochecía y estaba matando el tiempo en mi cuarto. Mi cama está pegada a una ventana que da al patio de la casa. En ese lugar estaba mi perra. Aclaro que ella es mezcla entre husky y pastor alemán. Es decir, tenía actividades de husky. Esos perros pueden llegar a vocalizar. Ella estaba haciendo eso. Sonidos extraños. Algo me hizo voltear a la ventana. Entre esos ruidos, escuché muy claro que decía: Abran la puerta, no quiero estar aquí afuera. Déjame entrar. Me paré rápidamente a la ventana, y vi a mi perra parada en dos para regresar a casa, observándome de una forma muy perturbadora. Me dijo, fue una mirada de fuego, vi a mi mascota fijamente y reaccioné muy rápido. ¿Sabes? Salí a ver, y en menos de un segundo ya estaba en el patio, pero no había nadie. Enfrente de mi cuarto está el de mi hermana. Cuando regresaba, vi a mi perra dormida en la cama de mi hermana. Era imposible que llegara tan rápido. Mi hermana dijo que nuestra mascota estaba con ella desde hace un par de horas, y que nunca salió al patio. Estaba petrificado. No podía creer lo que había visto. Así que esa misma noche grabé un vídeo del patio, para enseñarle a un amigo, donde vi aquella cosa. Y cuando volteé a la cochera, observé unos ojos flotando. Cuando hice zoom al celular desaparecieron. Corrí y le conté todo a mi hermana, pero no le dio importancia. Dijo que estaba loco. Desde ese día, mi perrita cambió. Dejó de ser alegre y juguetona. Ahora solo pasaba acostada siguiéndome con la mirada. Es muy seria. Ya no se emocionaba cuando alguien llegaba a casa. Y dejó de jugar. Durante más de un mes lloraba a las 3 de la madrugada. Y se escuchaban sonidos extraños, como si alguien pidiera ayuda. Llegué a pensar en salir, pero tenía el presentimiento que algo terrible estaba en la oscuridad. Durante días sentí una mirada penetrante en mi espalda. Y en mi casa pasaban cosas muy extrañas. Un día mi perra desapareció y con ella los sucesos aterradores. Ahora estoy seguro que aquello no era un animal. Te mando el video de los ojos que vi flotando. Y espero tengas una excelente noche. Mi perro actúa extraño.
Mi mamá trajo a casa un perro de tamaño muy grande. Dijo que lo había encontrado en la calle, que se le hizo lindo, y decidió quedárselo. La verdad era un perro muy bonito, pero su tamaño era gigantesco. Su mirada era vacía, y daba miedo. Lo tuvimos por 5 meses y todo iba bien, hasta que empezó a actuar extraño. Su comportamiento no era normal. Ese perro se paraba en 2 patas sin perder el equilibrio, y eso daba mucho miedo. A pesar de su tamaño, duraba mucho de pie, y era muy aterrador. Un día logré tomarle una foto y se dio cuenta. Me vio fijamente y su mirada era casi humana. Me dio tanto terror que salí corriendo. Desde aquel día actuaba diferente y nunca más fue el mismo. Una ocasión mientras dormía, escuché como si alguien susurrara en la sala. Eso me puso inquieto. Pensé que alguien se había metido a la casa. Me armé de valor y decidí investigar. Abrí la puerta lentamente y vi a mi perro parado en 2 patas. Hablaba con lo que aparentaba ser una sombra, pues no lograba encontrar los rasgos de aquella aparición. Estaba petrificado de miedo, pero quise ver más por curiosidad. Así que abrí más la puerta y esta rechinó. El perro notó que lo estaba viendo y me miró muy escalofriantemente. Yo cerré la puerta con seguro. El perro comenzó a golpear fuertemente. No pude soportar aquello y comencé a llorar, y me desmayé. Lo que pasó en los días siguientes jamás lo olvidaré. Un día mi familia tuvo una salida, pero me dejaron a cuidar la casa. Me quedé con ese perro a solas. Fueron 3 días. En la primera noche, escuché como mi perro golpeaba la puerta muy fuerte. Quería entrar, pero yo solo aguanté, y me puse los audífonos para no escuchar. A la segunda noche, eran las 3 de la madrugada, cuando me disponía a dormir, y entonces oí que la tele se encendió. Fui a ver. Muy despacio abrí la puerta y era mi perro viendo la tele. Estaba sentado de una forma muy terrorífica, como si fuera un humano. Le tomé un video. Él volteó a verme con su mirada que me dejaba claro que aquella cosa era todo menos un perro. Así que salí corriendo y me encerré en mi cuarto. El tercer día tuvieron lugar los sucesos más aterradores. Aquella noche, lluviosa, escuché nuevamente susurros por toda la casa. Juro que sonaba como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Me acerqué a la puerta intentando escuchar aquellos rezos, pero esta vez el miedo era tanto que decidí no salir de mi cuarto. Aquello se detuvo alrededor de las 3:30 de la madrugada, momento en que pude escuchar con claridad cómo se abrían las puertas de mi casa. Hubo un momento de caos. Cosas se rompían. En ese momento pensé que iba a morir. Tocaban la puerta al punto que parecía que se rompería. Puse todo lo que pude en la puerta para que no se abriera. Jamás en mi vida lo olvidaré aquel miedo tan grande. Perdí el conocimiento. Al otro día al centro de la sala había un círculo con velas, y lo que parecía ser un claro ritual satánico. Ese perro desapareció, y de él no hemos vuelto a saber nada. Pero lo que pasó aquel día nos persigue, pues desde entonces raros sucesos ocurren a mi familia. Hemos llamado a sacerdotes a bendecir la casa, pero hasta el momento, las apariciones solo han aumentado. No sabemos lo que va a pasar, pero si me lo permites, te seguiré manteniendo actualizado. De antemano gracias por leerme. El perro que sonríe. Eduardo Esquivel nos comparte. Hola gato macabro. Soy fan de tus videos, y me he animado a contarte mi historia. Vivo en el Estado de México en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos. Mi familia había adoptado un perro llamado Max. Era un perro de raza mixta con una apariencia amigable, pero había algo inquietante en su comportamiento. Siempre tenía una sonrisa extraña y perturbadora en su rostro. Inicialmente no le prestamos mucha atención a la sonrisa de Max. La atribuimos simplemente a una peculiaridad de su expresión facial. Sin embargo, con el tiempo, comenzamos a notar que la sonrisa de Max se volvía más inquietante y siniestra. Las noches eran particularmente perturbadoras. Mientras todos dormían, se podían escuchar risas suaves y siniestras provenientes del cuarto de Max. Al principio, pensamos que solo eran sueños, pero a medida que las risas persistían, comenzamos a temer lo peor. Una noche, mi hermano pequeño decidió investigar el origen de las risas. Sigilosamente, se levantó de su cama y se acercó al cuarto de Max. Cuando abrió la puerta, se encontró con una escena aterradora. Max estaba de pie en el centro de la habitación, con sus ojos brillando en la oscuridad y su sonrisa estirada hasta los límites de lo imaginable. El corazón de mi hermano comenzó a palpitar con fuerza. Mientras miraba fijamente a los dientes afilados y retorcidos de Max, sintió una presencia maligna emanando del perro, y un escalofrío recorrió su espalda.
sin pensarlo 2 veces. Cerró la puerta de golpe y corrió a despertarnos. Nos despertaron los gritos. Y fuimos a revisar al cuarto de Max. Cuando abrimos la puerta, encontramos a Max durmiendo tranquilamente en su cama, sin ninguna señal de haber estado involucrado en algo inquietante. Llegamos al parque y mi familia intentó convencer a mi hermano en lugar de que tal vez había sido perro divertirse, pero el miedo persistía en nuestros corazones del parque. Desde entonces, pronto, la sonrisa de Max se volvió aún más perturbadora. Me observaba como si escondiera secretos oscuros y misteriosos. A ver y me dijo, con el tiempo, ¿ese es tu perro? La presencia maligna que rodeaba a Max se hizo cada vez más evidente. Dijo algo que me sorprendió. Los vecinos comenzaron a notar que sus mascotas desaparecían. Era evidente que la imaginación de aquel niño incluso afirmaban haber visto a Max rondando por los bosques. Así que sonriendo de manera siniestra. El niño dio un día Max entró en el bosque para nunca más volver. Desde entonces me dijo que el tuyo es nadie se atrevió a acercarse al bosque, y con curiosidad el temor y la intriga se apoderaron de hacer para que mi perro me a lo largo de los años. Y simplemente me dijo, los rumores sobre avistamientos de Max se hicieron cada vez más frecuentes. Te va a contestar. Algunos afirmaban haber visto su figura oscura entre los a media vuelta y se fue. Siempre con esa sonrisa era mi perro y noté que me otros contaban historias de personas que estábamos hablando demasiado cerca del bosque y que lo había sido haciendo lo suyo. Aunque algunos dudan de la veracidad de estas historias, me quedé con la idea de lo que el terror me persigue desde entonces. En forma de juego bien. Generalmente a las 10 de la noche ya no se ve a nadie caminar por las calles de este pequeño pueblo. La actitud de mi la maldad que habita en el perro. Quiero contarte una historia que ocurrió hace algunos años en mi casa, en un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era un verano caluroso, uno de esos en los que el calor se siente todo el día. Vivíamos en una casa grande, con un jardín enorme, y una vieja casa de campo que había pertenecido a mis abuelos. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos y árboles, donde casi nunca pasaba nada raro. Pero todo eso cambió cuando apareció un perro llamado Huesos. Yo tenía 12 años en ese entonces, y vivíamos con mis padres, mi hermano Javier de 15, y mi hermana pequeña, Lucía. Éramos una familia normal, sin grandes problemas, hasta ese día. Mi hermano Javier era el que siempre hacía lo que quería. Y un día llegó a casa con un perro grande que nunca habíamos visto antes. Era un perro mestizo, de pelaje gris. Y manchas negras en su cara. Lo miré y sentí un escalofrío, pero como era mi hermano quien lo traía, no le dije nada. Javier me dijo que lo había encontrado en el campo cerca de la estación de tren, vagando solo, y que lo había traído porque parecía perdido. Lo llamó Huesos, como si fuera el nombre más normal para un perro. Lo raro fue cuando vimos al perro por primera vez en la casa. Huesos no era como los demás perros. Mientras otros perros se acercan a las personas y se muestran cariñosos, él solo se quedó en el jardín mirando con esos ojos oscuros. Había algo muy siniestro en ese perro. Era demasiado grande, y parecía tener algo extraño en su mirada. No ladró ni movió la cola como un perro normal. Solo nos miraba. Al principio, mis padres no querían que nos lo quedáramos, pero Javier insistió tanto que, al final, accedieron. Lo metió en su habitación, y empezó a cuidar de él. Pero lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Poco después de que Huesos llegara, Javier comenzó a cambiar. Se volvía cada vez más irritable y agresivo con nosotros. Mi hermano, que siempre había sido tranquilo y divertido, comenzó a gritar sin razón, a pelear con todos en la casa, incluso con mis padres. Ya no era el mismo. Estaba distante, parecía como si algo lo estuviera controlando. Al principio pensamos que solo estaba pasando por una mala etapa, pero las cosas empeoraron rápido. Mi madre trató de llevarlo al médico, pero no encontraron nada físicamente malo en él. Sin embargo, Javier comenzó a perder peso rápidamente. Siempre se quejaba de dolores en el estómago y de sentirse cansado todo el tiempo. Su cara comenzó a ponerse pálida, y su comportamiento era aún más extraño. Ya no hablaba como antes. Ya no era el hermano cariñoso que solía ser. Su agresividad era tan grande que a veces nos asustaba. Fue en ese momento que mi abuelo, que vivía en el pueblo cercano, vino a visitarnos. Él siempre había sido una persona sabia, con muchos años de experiencia y un sexto sentido para detectar cosas extrañas. Ese día, mientras comíamos en la mesa, mi abuelo observó a Huesos con mucha atención. No dejaba de mirar al perro. Finalmente, levantó la vista y le dijo a mi madre: «Ese perro tiene algo oscuro. Algo maligno». Mi madre se rió, pensó que era solo una superstición de abuelo, pero las cosas siguieron empeorando. Javier ya no podía levantarse de la cama, y parecía que nadie podía ayudarlo. Ningún doctor podía explicarnos qué le pasaba. Él se pasaba el día acostado, con fiebre y sudor en su frente. Fue entonces cuando mi abuelo decidió hacer algo por su cuenta.
Una tarde, mientras el resto de la familia estaba ocupada, mi abuelo salió al jardín. Huesos estaba en su cama, en el cobertizo del fondo, observando la casa. Mi abuelo, sin decir nada, se acercó al perro. Y en ese momento, algo extraño ocurrió. Cuando mi abuelo se acercó a Huesos, el perro levantó la cabeza y, por primera vez desde que llegó, mostró una sonrisa. No era una sonrisa normal, sino una sonrisa consciente y perversa, como si estuviera burlándose de él. Mi abuelo no se asustó. Se acercó un poco más, y entonces el perro comenzó a moverse hacia él de una manera rápida, casi inhumana. En un parpadeo, Huesos ya estaba de pie, mirándolo fijamente. Mi abuelo no pudo reaccionar a tiempo. El perro saltó hacia él, y por un momento, parecía que el perro lo iba a morder. Mi abuelo apenas logró esquivarlo, pero el perro siguió moviéndose con una agilidad que no parecía posible para un animal tan grande. Lo extraño fue que Huesos no ladró ni gruñó. Solo se reía, una risa baja, casi humana. Fue entonces cuando mi abuelo, decidido, gritó: «Vete de aquí, deja en paz a mi como si familia». supiera que estábamos Perro hablando maldito. de él. El perro, al escuchar esas palabras, se detuvo por un momento y, con una velocidad aterradora, corrió hacia el campo. Mi abuelo lo persiguió, pero ya no lo vio más. Pasaron horas y no sabíamos qué había pasado con Huesos. Esa misma noche, alrededor de la medianoche, mi madre recibió una llamada. Nos dijeron que un perro grande había sido atropellado por el tren, justo en el cruce de la vía. No sabíamos si era Huesos, pero algo nos decía que sí. Mi abuelo se levantó de inmediato, sin decir una palabra, y salió de la casa. Cuando regresó, tenía una expresión de horror en el rostro, que nunca olvidaremos. El perro que encontraron era Huesos. Pero lo más extraño fue que incluso después de fallecido, el perro seguía mostrando esa sonrisa macabra. Mi abuelo enterró al perro. Nadie sabía lo que había pasado realmente, pero de alguna manera, nos dejó una sensación de terror que nunca desapareció. Después de eso, Javier empezó a mejorar. Su salud volvió a la normalidad, y su carácter también cambió. Ya no era el mismo niño agresivo. Pero, a pesar de que parecía estar mejor, el miedo nunca se fue de nuestra casa. A veces, cuando pensábamos en Huesos, sabemos que no era un perro normal. Y que si nos hubiera ido, quizá mi hermano ya no estaría en este mundo. Desde ese día, nunca volvimos a tener perros. Pero cada vez que veo a un perro, siento ese escalofrío en la espalda. A veces, no sé si realmente trajimos algo malo a casa. Aquí termina mi historia. Espero que te haya puesto los pelos de punta, porque esa sonrisa de Huesos nunca se me va a olvidar. El perro que saca la lengua. Soy médico y durante mi servicio social me asignaron a una comunidad indígena en Oaxaca. Cerca de ese lugar hay un pueblo llamado Chalcatongo. Este pueblo es pintoresco, con calles empedradas, pero en el centro hay una iglesia que siempre evitaba. Era una construcción vieja, con paredes ennegrecidas. Y un campanario que parecía inclinarse. Daba la sensación de que alguien te vigilaba cada vez que pasabas cerca. Un día, mientras hablaba con la enfermera del centro de salud, mencioné que esa iglesia siempre me daba escalofríos. Fue entonces cuando ella me contó algo que nunca olvidaré. Cuando era niña, ella solía acompañar a su madre a ese pueblo para vender flores en el mercado. Al final del día, llevaban las flores que no vendían a la iglesia como ofrenda. Me dijo que tenía alrededor de 5 años la primera vez que entró allí. Su madre la llevaba de la mano, y el lugar estaba casi vacío. Había un silencio siniestro. Mientras caminaban hacia el altar, la niña comenzó a mirar alrededor. Había estatuas de santos que parecían observarlas, sus rostros tallados con tanto detalle que casi parecían vivos. Sin embargo, algo más llamó su atención. Cerca de una de las bancas del fondo, vio un perro. Era grande, negro, con ojos que brillaban en lo profundo de la iglesia. No se movía. Solo la miraba fijamente. Aunque intentó ignorarlo, no podía dejar de verlo. Había algo extraño en él. No parecía un animal normal. Cuando estaban por llegar al altar, el perro hizo algo que la paralizó. Sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era como la de una persona. Sus labios se estiraron, dejando al descubierto unos dientes demasiado blancos para ser de un perro. Entonces, sacó la lengua. Larga, roja, grotesca. Pero no lo hizo como un animal. Lo hizo de una forma burlona, como si se estuviera riendo de ella. Ella pensó que era su imaginación. Los perros no podían hacer eso. Pero cuando miró otra vez, el perro seguía sonriendo. Y otra vez sacó la lengua.
más lenta esta vez. Como si disfrutara de su miedo. Jaló la falda de su mamá con fuerza y le dijo: «Mamá, el perro me sacó la lengua». Su mamá la miró con un suspiro. Y le respondió que no se preocupara. Que lo había imaginado. Intentando calmarla, dejó las flores, rezó rápidamente y salieron de la iglesia. La enfermera me confesó que nunca olvidó ese momento, pero con el tiempo lo enterró en su memoria. Convenciéndose a sí misma de que quizás solo había sido su imaginación infantil. Hasta que algo más sucedió años después. Su madre fue a la procesión de Semana Santa en ese mismo pueblo. La iglesia estaba llena de fieles. Y todos llevaban velas mientras rezaban. La madre caminaba delante junto a una amiga, ambas recitando el rosario con devoción. De repente, en medio de las oraciones, la amiga comenzó a jalarle el brazo con insistencia. Al principio, la madre intentó ignorarla, pero los tirones se volvieron más fuertes. «¿Qué pasa?», le preguntó irritada por la interrupción. Su amiga, con el rostro pálido y la voz temblorosa, le susurró: «El perro». Me sonrió. Y luego me sacó la lengua. La madre frunció el ceño, molesta, y le dijo que no dijera cosas absurdas en un momento tan solemne. Pero esas palabras despertaron un recuerdo enterrado en su mente. Cuando su hija, siendo una niña, le había dicho exactamente lo mismo años atrás. El miedo la invadió, pero no quiso alarmar a nadie. Siguió rezando y terminó la procesión como pudo, aunque su mente no podía dejar de regresar a las palabras de su hija. Y ahora también las de su amiga. Cuando la ceremonia terminó, decidió echar un último vistazo al lugar donde la amiga había señalado. Y ahí estaba. El mismo perro negro, sentado cerca de una banca. Sus ojos brillaban con una intensidad anormal, y parecía estar observándola directamente. En ese momento, el perro hizo algo que la dejó helada. Volvió a sonreír. Esa sonrisa antinatural y burlona que no podía pertenecer a un animal. Y como si supiera que ella lo miraba, sacó la lengua. Salió de la iglesia apresuradamente. Y no volvió a pisar ese lugar. La enfermera me dijo que, después de eso, su madre empezó a tener pesadillas recurrentes. Con el tiempo, otras personas en el pueblo comenzaron a hablar del perro. Algunos decían que era un espíritu protector de la iglesia, pero la mayoría lo consideraba un mal presagio. Nadie sabía exactamente qué era o por qué estaba ahí. Descubrí que había leyendas locales que hablaban de un perro guardián. Pero no era un guardián en el sentido tradicional. Se decía que era un espíritu oscuro, que se manifestaba en forma de perro para burlarse de aquellos que no eran bienvenidos. Espero que esta historia te haya gustado. La enfermera me dijo que, aunque han pasado muchos años, todavía sueña con ese perro. En sus sueños, no es la iglesia donde aparece el perro, sino en su casa, sentado al pie de su cama, sonriendo. El perro de la mina. Llevo tiempo siguiendo tu canal y finalmente decidí compartir una historia que ha estado en mi familia desde hace muchos años. Es algo que mi papá vivió de niño y, aunque intenta contarlo como una anécdota divertida, siempre se puede notar el nerviosismo en su voz. Mi familia es de un pequeño ejido en Zacatecas, rodeado de desierto y lomas. No es un lugar famoso ni turístico, pero los lugareños saben que el área tiene su propio misterio. Desde hace generaciones, la región ha sido conocida por la práctica de la brujería y rituales extraños. Los mayores hablan de sacrificios y ceremonias en las noches de luna nueva, y siempre advierten a los más jóvenes que eviten ciertos lugares. Uno de esos lugares es la mina clausurada que se encuentra a unos 5 kilómetros del ejido. La mina lleva décadas cerrada, pero no por razones económicas o de seguridad. Los ancianos del pueblo dicen que hubo accidentes y desapariciones de trabajadores, que obligaron a cerrar el lugar. Desde entonces, nadie se acerca, especialmente de noche. Pero existe una escuela muy cerca del lugar. La historia ocurrió cuando mi papá tenía 7 años. Él y sus amigos del ejido solían brincar la barda de la escuela por las noches para jugar en el patio central. Era su lugar favorito porque el desierto les regalaba una brisa fresca, y el patio era amplio y seguro, o al menos eso pensaban. Esa noche, como a las 11, estaban jugando a las escondidas. Las risas y los gritos de los niños llenaban el patio, pero todo cambió de repente. Mi papá dice que un silencio extraño se apoderó del lugar. Incluso el viento dejó de soplar, y los perros del ejido, que siempre ladraban, también se quedaron en completo silencio. Uno de los niños, que estaba más cerca de la barda, señaló hacia la mina. «Miren eso», dijo con un tono que mezclaba miedo y confusión. Todos voltearon. Desde la entrada oscura de la mina, algo estaba saliendo. Al principio,
Pensaron que era un hombre por la forma en que caminaba, pero pronto se dieron cuenta de que no lo era. Era un perro, pero caminaba en dos patas. Era enorme, tan alto como un adulto, con un pelaje negro que parecía sucio. Sus movimientos eran lentos y torpes. Pero lo que más aterrorizó a los niños fue su rostro. Aunque tenía las características de un perro, sus ojos y expresiones eran extrañamente humanas. El perro continuó avanzando hasta que llegó al patio de la escuela. Los niños estaban paralizados, incapaces de moverse o gritar. El animal los observó, y entonces, con una voz grave y ronca, les habló. Váyanse a sus casas. Algo malo les va a pasar si se quedan aquí. La voz no era completamente humana. Fue suficiente para romper el silencio y el miedo que mantenía a los niños inmóviles. Todos comenzaron a correr en dirección a la barda, tropezándose y empujándose en su desesperación por escapar. Mi papá agarró a mi tía, que era más pequeña, y la cargó mientras corría hacia casa. No se atrevió a mirar atrás, pero sentía que el perro los observaba. Cuando llegaron, cerraron la puerta de golpe y le contaron todo a mi abuela. Ella no parecía sorprendida. En lugar de calmar a los niños, encendió un cirio y comenzó a rezar. No miren por las ventanas, y no abran la puerta por nada del mundo. Les dijo con una seriedad que mi papá nunca había visto antes. Esa noche, nadie durmió. Afuera, los perros del ejido comenzaron a ladrar desesperados, pero lo más aterrador ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Mi papá dice que escucharon pasos que rodeaban la casa. Eran lentos, y en ciertos momentos, los pasos se detenían frente a la puerta. O las ventanas. De repente, comenzaron los rasguños en la puerta. Mi abuela rezó con más fuerza, y después de unos minutos, los sonidos cesaron. Pero nadie se atrevió a asomarse hasta que salió el sol. Cuando revisaron la puerta al día siguiente, encontraron marcas, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche. Lo más extraño era que en el suelo no había huellas, solo las marcas en la madera. Con el tiempo, mi papá trató de olvidar lo sucedido, pero otros niños en el ejido comenzaron a contar historias similares. Decían que habían visto al perro saliendo de la mina. Algunos decían que era un espíritu atrapado en la mina, tal vez un minero que había muerto ahí. Pero otros creían que era algo más oscuro, algo relacionado con los rituales que se realizaban en esa región. Mi papá nunca volvió a acercarse a la mina, y hasta el día de hoy, evita hablar mucho del tema. Pero cada vez que cuenta la historia, su voz tiembla. Espero que esta historia te haya gustado. Aunque hayan pasado muchos años, estoy seguro de que ese perro sigue ahí. El perro en la pirámide. Hoy quiero contarte algo que sucedió en mi familia hace algunos años, algo que nos marcó a todos y que aún recordamos con escalofríos. Esto ocurrió en Yucatán, cerca de Chichén Itzá. Mi familia es originaria de un pequeño pueblo a pocos kilómetros de ahí. La zona siempre ha estado llena de historias de fantasmas, aluxes y brujería. Pero hay una leyenda en particular que ha sido contada. La de un perro que aparece en la pirámide de Kukulcán. Durante ciertas noches. Mi tío Alejandro fue quien vivió esta experiencia. Era un hombre escéptico, no creía en lo sobrenatural. Y siempre se burlaba de las historias que contábamos en la familia. Pero después de lo que vivió, nunca volvió a ser el mismo. Todo comenzó cuando mi tío decidió llevar a unos amigos que estaban de visita al sitio arqueológico. Era tarde, y aunque la entrada estaba cerrada, no era raro que la gente del pueblo se metiera a escondidas para explorar. Querían ver la pirámide iluminada por la luna, sentir la energía del lugar, sin las multitudes de turistas. Mi tío y sus amigos llegaron alrededor de las 11 de la noche. El sitio estaba completamente silencioso, excepto por los sonidos de la selva. Grillos, aves nocturnas y el ocasional aullido de un animal en la distancia. La luna llena iluminaba la pirámide de Kukulcán haciéndola parecer aún más imponente. Decidieron acercarse, y mientras caminaban hacia la pirámide, comenzaron a escuchar algo. Eran pasos, pero no como los de un humano. Como si algo grande caminara sobre las piedras. ¿Escucharon eso?, preguntó mi tío, deteniéndose. Sus amigos asintieron, mirando a su alrededor. Los pasos se hicieron más claros, y entonces lo vieron. Desde la selva, un perro salió caminando hacia ellos. Al principio no parecía extraño. Era grande, con un pelaje oscuro. Se confundía con las sombras. Pero algo en su forma de moverse los hizo sentir incómodos. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa, y sus ojos reflejaban la luz de la luna de una manera que no parecía natural. El perro se detuvo al pie de la pirámide, mirándolos fijamente. Y entonces, algo que jamás esperaron ocurrió.
El perro se levantó en 2 patas. Mi tío y sus amigos quedaron petrificados. El animal comenzó a subir los escalones de la pirámide como si fuera humano. Sus movimientos eran torpes, pero claramente intencionados. Subía un escalón tras otro, sin prisa. El grupo observó en silencio cómo el perro llegaba hasta la cima de la pirámide. Cuando llegó al último escalón, se giró hacia ellos. Sus ojos brillaban. Pero lo peor fue lo que sucedió después. El perro abrió la boca y, en lugar de ladrar, emitió un sonido que no tenía nada de animal. Era un grito, como el de un hombre sufriendo, pero distorsionado. El grupo no esperó más. Corrieron hacia la selva, tropezando con raíces y piedras, tratando de alejarse de la pirámide lo más rápido posible. Mi tío dice que mientras corrían, podía escuchar pasos detrás de ellos, pero no se atrevió a voltear. Cuando finalmente llegaron al pueblo, estaban pálidos y sin aliento. Contaron lo que había pasado, pero nadie les creyó. Algunos dijeron que probablemente era una luz que se les había aparecido, para asustarlos por entrar al sitio arqueológico de noche. Otros, que simplemente habían imaginado cosas por el miedo. Pero mi tío sabía que lo que había visto no era una ilusión. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir bien. Desde entonces, mi tío nunca volvió a Chichén Itzá, ni de día ni de noche. Espero que esta historia te haya gustado. Si alguna vez visitas Yucatán, ten cuidado con los lugares sagrados. Porque hay cosas que no perdonan a los que invaden sus dominios. Si te ha gustado el video, recuerda que puedes darle like y suscribirte, así me estarías apoyando y YouTube te notificará cuando suba un video nuevo.